un honor justamente pertenecer a esta, pues bueno, a esta comunidad que justamente, pues bueno, nos integramos para poder compartir esta parte de conocimiento, sobre todo porque, bueno, más que un tema que tenga que ver justamente con una clase, con una parte teórica, es muy importante para quienes ya estamos en el servicio público, quienes nos estamos desempeñando en ese tipo de ámbitos, poder explicar cómo se realizan este tipo de procesos, sobre todo porque, por ejemplo, en la parte teórica siempre vamos a estar hablando acerca de aspectos muy puntuales con respecto a lo que se tiene establecido como lo que es prevención. Sin embargo, una de las bellezas más grandes que tiene la prevención es que siempre te va a enseñar a pensar afuera de la caja. Eso llévenselo hoy de tarea. Si bien es cierto, vamos a tener estructuras y metodologías que les va a servir muchísimo, como por ejemplo las que vamos a ver como el árbol de problemas, algo que tienen ustedes que llevarse con la mentalidad es que poder generar prevención significa poder pensar afuera de la caja, porque justamente el tema de la prevención tiene que ver con un enriquecimiento en cuanto a conocimientos, en tema a cómo justamente lo bajamos y hacemos que la población trabaje con esa parte y cómo los enganchamos, sobre todo porque vamos a estar hablando acerca de cuestiones que ya estamos trascendiendo de modelos en donde justamente la participación de la ciudadanía no solo es necesaria, sino que es el 50% de la responsabilidad que debemos de tener. Entonces, siendo así, pues bueno, quiero dar inicio a esta participación, en donde vamos a estar hablando acerca de los diagnósticos participativos, vamos a estar hablando de los fundamentos del diseño de los programas de prevención, vamos a hablar de estos indicadores de impacto y sobre todo, pues bueno, de casos prácticos y que han tenido en ese caso, pues bueno, han tenido impactos positivos con respecto justamente a estas acciones que tienen que ver de manera directa con la prevención del delito en otros espacios, ¿correcto? Ahora bien, en este tipo de aspectos vamos a arrancar con una parte del diagnóstico participativo. Y es que justamente cuando nosotros vemos en pantalla, justamente, por ejemplo, este tipo de imágenes como las que les presento, que representan la suma de esfuerzos, en este caso de muchos conocimientos, en este caso de acciones que tienen que ver con la intervención de la población, el tema en este caso, pues bueno, de ir disminuyendo los espacios y las posibilidades en las que se puedan generar ciertos tipos delictivos, de repente nosotros ya vemos este resultado final traducido en que, por ejemplo, folletería, en este caso carteles, en actividades de campo, situaciones de este tipo. Pero es importante que antes de que nosotros podamos arrancar de lleno o que tengamos la buena idea o la buena intención de decir, yo creo que en mi colonia pudiéramos disminuir el robo a casa habitación si hacemos esta acción, ¿correcto? Tenemos que trascender, y esto es bien importante y esto de repente les vuela la cabeza a tanto estudiantes como en este caso cuando en su momento estuve en el área de prevención, cuando yo les decía, ojo, tenemos que partir y romper de que no solo vivimos de buenas ideas y de propósitos, así como cuando terminamos el año y estamos así de, no, pues el próximo año sí voy a ir al gimnasio, ¿no? Día 1, todos en el gimnasio, pregúntame a los 2 meses si seguimos yendo al gimnasio, ¿correcto? Entonces, tenemos que romper con esa parte porque justamente el aspecto de la prevención son características que tienen que ver mucho primero con comprender el fenómeno. ¿Qué es un delito? ¿Para qué nos sirve prevenirlo? Necesitamos que el delito se presente para que lo podamos entender y entonces empezarlo a prevenir, o tenemos que irnos a las causas que generan el delito y todavía más aún, irnos a las causas que sostienen a esos factores, porque ojo, algo que es bien importante y bien trascendente es que, por ejemplo, cuando hablamos del tipo de delito, tenemos que empezar a escudriñar, pues bueno, propiamente, qué se entiende como delito y saber si todos los delitos se pueden prevenir. En este caso, pues bueno, vamos a arrancar un poquito con la parte teórica, porque si bien es cierto, nuestro Código Penal nos establece que el delito es un acto u omisión que se sanciona por las leyes penales. ¿Esto qué significa? Nos pusimos todos de acuerdo como sociedad y dijimos, robar es malo, sí, sí, robar es malo, entonces lo vamos a poner como un delito. Matar es malo, sí, también es malo, pongámoslo en el catálogo de delitos, ¿correcto? Entonces, vamos empezando a observar esta parte del delito. Después dijimos, ok, pero no es lo mismo que yo cometa el delito con toda la hazaña, con todas las ganas, la planificación, con toda esta estructura de los modos operandi, es decir, las formas de operación, desde las que tienen que ver con la parte no tan estructurada, hasta algunas que ya tienen estructura, pero por ahí algo nos falla y de repente, pues bueno, puede generar que el delito no se cometa,
hasta aquellos muy especializados que justamente toman en consideración el aspecto del, lo voy a hacer de esta forma, voy a utilizar este instrumento, voy a utilizar este elemento y posteriormente lo que voy a llevar es, en este caso, la conducta en tal lugar, voy a desaparecer lo que utilicé en tal punto. Ojo, la naturaleza de los delitos aquí nos va a decir mucho y aquí es algo que a mí me gustaría mucho que tomaran especial nota. No es lo mismo que hablemos de delitos con características culposas a delitos con características dolosas, ¿correcto? Un delito culposo, recordemos que tiene que ver con estas cuestiones de omisiones o aquellas en donde sabiendo que vamos a prever un resultado, pues somos partícipes de decir, no, pues luego lo veo, ¿no? Luego lo checo. ¿Por qué? Porque justamente no es lo mismo, y se los pongo en contexto, cuando, por ejemplo, hablamos de situaciones como los accidentes viales que se generan a partir del uso y abuso de sustancias. O, por ejemplo, el tema de los casos en donde las personas derivado de algún tipo de enfermedad, condición, trastorno o incluso por el propio cansancio, no tienen esta parte de experticia o no garantizan justamente su actuar al frente del volante. ¿Y esto qué pasa? Por ejemplo, yo les mencionaba el tema de que no hemos dormido, cuestiones de que a lo mejor venimos de un viaje muy largo, de jornadas de trabajo muy extensas y que justamente nos llevan al hecho fatal. ¿A qué puede ser en este caso? Desde volarnos una señalética hasta podernos, en este caso, estrellar contra un objeto contundente o desafortunadamente lesionar o privar de la vida a una persona, ¿correcto? Ahí hablamos de un delito culposo en donde propiamente, pues bueno, no se buscaba la acción, sin embargo hubo un resultado y desafortunadamente en ese resultado tenemos una víctima, ¿correcto? Mientras que en los delitos que yo les mencionaba, los dolosos, en donde yo tengo toda la intención de generar algún tipo de daño, ojo, la naturaleza del cómo nosotros vamos a trabajarla es muy diferente. ¿Por qué? Porque obviamente ahí tienes que empezarte a meter con lo que ustedes en este caso, no sé si en sala tenemos a alguien que, pues bueno, pertenece también a las áreas de criminología, que pertenezca a las áreas de victimología o que pertenezca a las áreas del derecho. Porque hay algo que nosotros llamamos iter criminis y el iter victimae, ¿correcto? Es el camino de la víctima y el camino del delincuente, ¿correcto? Y hay un punto en donde los caminos se encuentran, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de conexiones, tenemos que verificar si dentro de los delitos dolosos, justamente, pues bueno, ¿cómo es que se encuentra? No es lo mismo, y como yo les comentaba, un delito a través del cual, con la estructura que tú tienes del cómo lo vas a desarrollar, si va a ser en una sola ocasión o incluso ya estamos hablando de delitos que se llevan de manera continuada. Y entonces esto va a generar un impacto mayor y entonces ya no solamente vamos a hablar de un tema de la generación de un delito o de un índice delictivo, sino que ya estamos generando un impacto dentro de la sociedad y ojo, entonces ya estamos hablando de un tema de criminalidad, ya estamos hablando acerca de moldes en donde desafortunadamente ya empezamos a tener características victimales muy específicas. Por ejemplo, como nosotros cuando llegamos a escuchar, por ejemplo, las noticias que nos dicen en cierta localidad han comenzado a desaparecer jóvenes entre los 16 a los 25 años, quienes están siendo enganchados a través de redes sociales por supuestas promesas de trabajo con muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque justamente dentro de este tipo de actuar nos estamos dando cuenta qué características tienen las personas, qué es lo que están buscando, cuáles son, en este caso, el tema de que pueden generar los ganchos. Ojo, entonces ahí les digo, totalmente las características que vamos a perseguir con respecto a cómo vamos a generar, en el primer ejemplo que les ponía yo, en este caso del operativo, por ejemplo, para evitar los hechos viales que tienen que ver muchas de las veces con el uso y el abuso de sustancias, con respecto a un tipo delictivo en donde ya estamos hablando incluso de trata de personas, delincuencia organizada, ya estamos hablando de delitos de mayor impacto, en donde, ojo, no solo tenemos una víctima, sino ya tenemos sistemas de captación, en donde, perdón, en donde ya estamos generando moldes. Ahora, yo les quiero compartir un dato que todavía es más espeluznante. Hace 2 años nosotros tuvimos la oportunidad en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, hoy Secretaría de la Mujer, de hacer un diagnóstico con respecto al tema de las características de las mujeres que vivían el tema de trata de personas. Y uno de los datos que nos resultó todavía más escalofriante es que justamente a decir de las características de las víctimas, encontramos que ya no hay patrones. Lo que sí encontramos es una serie de características en donde se mencionaba que las mujeres, entre más común pareciera,
y entre menor nivel sociocultural tuviera o mejor o menor posibilidad de económica tuvieran los papás, era mejor y era más fácil de captar. ¿Por qué? Porque los papás no tenían los medios para dar a conocer y hacer foco de atención de que la chica había sido captada, porque los papás no tenían los medios, los conocimientos o las formas de solicitar a la autoridad la ayuda correspondiente y activar una ficha de búsqueda. Entonces todavía suena más escalofriante cuando te dicen, el molde ha cambiado. Y todavía que te digan, y muy probablemente ya no tenemos molde. Entonces, ahora es donde yo quiero que comiencen a reflexionar. Cuando hablamos de la prevención del delito, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por qué fenómeno vamos a empezar? Vamos a empezar por entender entonces hacia dónde nos queremos dirigir. Y esto es importante porque justamente esto nos va a dar las batutas necesarias para que nosotros podamos comenzar a separar cuáles son los factores, las causas y todo aquello que nos va a llevar a ese tipo de aspectos. En ese sentido, dentro de los fundamentos, sí hay que recordar justamente el aspecto de los temas básicos con respecto a lo que es prevención. Me voy a regresar un poquito a la parte de los fundamentos porque sí es necesario que comprendamos que justamente cuando entendemos por prevención son todas estas estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzca algún tipo de delito y sus posibles efectos perjudiciales en la población. ¿Por qué? Algo que es muy importante que se trabaje en la prevención es anticiparnos a que el hecho ocurra. Por eso yo les preguntaba al inicio, a ver, si estamos hablando de que me anticipe al delito, entonces, pues podría entrar como en una como disonancia o, por ejemplo, podría entrar en una contradicción. El aspecto de que nosotros estemos trabajando con la prevención del delito. Por eso les comentaba también al principio, vamos a empezar a migrar de los modelos. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que dejar atrás la prevención del delito para empezarnos a incorporar a la prevención social de la violencia y la delincuencia. ¿Esto qué significa? Desde el aspecto criminológico, nos dice, para que exista el delito, debe de existir una causa. La causa es aquello que de no existir, el fenómeno jamás se hubiera manifestado, ¿correcto? Tú puedes tener todos los factores, pero esos factores solamente es como tu bandeja de opción para que pase. La causa es el determinante. Pondré un ejemplo más puntual. Recordarán hace más o menos como un año o dos que se hizo muy viral el caso de este chico que se subió a robar a personas que viajaban en un autobús, ¿correcto? Él empezaba y al parecer era la primera vez que lo hacía porque justamente se empezó a enredar y empezó a decir cosas como de, sí, y denme sus cosas, ¿no? Y terminó sacando su papelito, ¿no? Para leer. Y denmelas y pónganlas en la mochila porque me voy a enojar. Entonces, realmente para todos pues fue una burla, ¿no? Y también me sumo a esa parte, dirían, ya después de que me reí, volví a ver el video. Y algo que me dejaba muy, muy en conciencia es que quizás el chico no tenía una causa por la cual llevar a cabo el acto. Tenía todos los factores. Cualquier persona se sube a robar, muchos lo hacen y no los detienen, muchas personas lo hacen y efectivamente no les denuncian. Entonces, digamos que dentro de todos esos factores que él tenía para poder cometer la conducta, pues él los tomó, pero él no tenía una verdadera causa para llevar a cabo ese hecho. Por tanto, más allá de los nervios, creo que realmente no existía un fundamento por el cual llevar a cabo la conducta. ¿Por qué? Justamente personas que se encuentran muy motivadas para llevar a cabo este tipo de actividades, aún nerviosas, aún cuando sea su primera vez, aún cuestiones de ese tipo, tienden en este caso a reaccionar de manera diferente. Pueden ser agresivos, pueden ser más violentos. En este caso, si llevan algún tipo de arma o algún tipo de objeto que pudiera simular ser un arma, no dudan en usarla. Ok, no me vas a hacer caso, agarran a alguien y lo empiezan a amenazar. No estoy jugando, bla, bla, bla. Entonces comienzan a llevar a cabo esa acción. Por eso es que justamente parte de lo que nosotros debemos de entender es que nosotros no podemos seguir viendo al delito como esta analogía, como si fuera un tumor. Es decir, no lo podemos seguir viendo como algo en el campo médico en donde tú vas, el especialista te dice, lo retiramos, se acabó la enfermedad.
No, porque realmente el tema de la delincuencia, el tema de los delitos y todas estas características que se dan, en realidad es un problema interpersonal y comunitario. ¿Qué significa? Aquello que te pasa a ti también me afecta a mí. El hecho de que se metan a robar a tu casa también me vuelve blanco a mí. El hecho de que, por ejemplo, comiencen a llegar grupos delictivos a la colonia también me afecta a mí. El hecho de que estemos permitiendo que ocurran ciertos eventos también me ocupa a mí. Y justamente eso es lo que nos tenemos que empezar a enfrentar. Es un problema social. Y cuando hablamos de un problema social, significa que todos tenemos la responsabilidad no solo de conocerlo, sino de actuar con él, ¿correcto? Ojo, algo bien importante que quiero dejar aquí en claro y quiero empezarlo a decir, es que no estoy incentivando a que violemos el artículo 17 constitucional, en donde se dice nadie podrá hacerse justicia por propia mano, porque de repente se puede malinterpretar. Ojo, no, eso de que pongan su lonita ahí en su colonia que diga, ratero, si te agarramos, no, no, eso no va, ¿correcto? Sí es un elemento disuasivo. Ahorita vamos a hablar de eso dentro cuando hablemos de la prevención secundaria. Sí se puede utilizar, pero hay que saber cómo utilizarlo. No nada más es que pongamos un montón de lonas y nada más. No, tiene un propósito, tiene un sentido y debemos de saber cómo utilizarlo. Dentro de estos modelos teóricos clásicos, algo a lo que nos estamos enfrentando mucho y quería tomarlo en consideración porque quiero hablar acerca de la nueva estrategia de seguridad emitida hace apenas, tendrá máximo un mes, que se emitió justamente con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y la nueva estrategia de seguridad pública que se genera en donde ya se tocan los puntos con respecto a la prevención. Y lo quería tocar porque efectivamente parte de los modelos lo que nos dicen es que dentro de los modelos clásicos y neoclásicos, que prácticamente de neoclásico o de nuevo no tiene mucho, justamente tenemos que ver las naturalezas de donde parten esas ideas claras, en donde, pues bueno, nos habla de que el único destinatario de los programas de prevención es el infractor y en este caso potencial, en ese sentido, como lo vemos mucho, por ejemplo, el aspecto de vas a salir de vacaciones, procura que tu casa se quede a cargo de alguien más, ¿no? Siempre la idea va dirigida a evitar que el delincuente lleve a cabo la conducta, pero nada más. O sea, no trascendemos a otro tipo de acciones, ¿correcto? Además de que también pasamos por el aspecto de disuasión y el efecto inhibitorio de la pena. ¿Esto qué significa? Hace algunos años, justamente un partido político, no sé qué data de edad tengan ustedes, pero al menos yo sí lo recuerdo muy bien, el Partido Verde Ecologista, dentro de las propuestas que había generado como partido, había dicho que pena de muerte para los secuestradores y homicidas. ¿Correcto? Fue una propuesta que sacaron ellos con la finalidad, pues bueno, de generar mayor impacto político para evitar que les quitaran el registro, entre otras cuestiones. Y sobre todo porque veníamos de un México muy lastimado con respecto al tema de las actuaciones de los presidentes que se tuvieron en su momento. Sin embargo, el aspecto de que nada más nosotros digamos, ahora te voy a sancionar con pena de muerte. Pues bueno, por principio de cuentas, creo que no sabían, pero no solamente México tiene firmado, sino que tiene ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, en donde justamente se deja establecido que la pena de muerte no forma parte del catálogo de sanciones por ser violatorios a los derechos humanos, tomando en consideración que el sistema mexicano ni siquiera ha podido terminar de consolidar las bases en donde realmente el principio de inocencia se ha aplicado. Es decir, yo no tengo por qué garantizar o justificar mi inocencia, sino tú, Estado, tienes que garantizar que tienes los elementos probatorios para decir que yo soy responsable, ¿correcto? Nada más partiendo de ese principio. Segundo, el afecto, como aquí dice disuasorio. Si bien es cierto, este efecto, por ejemplo, lo generan mucho las policías. No sé si en donde ustedes radiquen o en donde ustedes, por ejemplo, se desempeñen principalmente laboral o escolarmente, ustedes están observando justamente los patrullajes, ¿no? O que es una necesidad de la población que te diga, queremos que pasen más patrullas. Ok, sí está padre. Pasa la patrulla, puede ser con torreta abierta, sin sonido, sin luz, como ellos crean que es la estrategia, ¿correcto? Pasa la patrulla y ya, y no pasa más. O sea, ese es el efecto disuasorio. No está mal. Sin embargo, esto debe de ir acompañado de algo más, ¿correcto? No podemos nada más seguirle delegando la responsabilidad a los elementos policiales. Y justo el efecto inhibitorio, en donde yo nada más te digo que a partir de este momento la sanción aumenta, discúlpame, pero también, por ejemplo, nos han ocurrido los efectos en donde desafortunadamente, pues, al delincuente, pues ni le interesa e incluso se burla del número, por ejemplo, en este caso de sanción que tiene.
De otra manera, pues también nos dice que es el medio adecuado para prevenir el delito desde la naturaleza penal y el mecanismo disuasivo en la prevención en sí mismo. Es decir, buscamos que la propia sanción, pues bueno, disminuya este fenómeno. Aquí les tengo algunos puntos básicos que no quería dejar ir. Justamente en el modelo clásico y no clásico, en el primero estamos basados en el miedo. Aquí en este caso, los modelos de prevención se basan en generar ese tipo de situaciones a través de las cuales hagamos saber al delincuente que si comete la conducta le va a ir no mal, le va a ir muy mal, sobre todo porque tenemos un sistema de justicia en el cual justamente la normativa, pues bueno, se aplica, en donde justamente el tema de las legislaciones, tenemos nuevas leyes, tenemos características de sanción más contundentes, y en este caso, pues bueno, lo único que estamos buscando es decirle al delincuente, oye, ¿te portas mal? 40 años de prisión, ¿eh? ¿Te portas mal? Y vas a vivir de esa forma. Es el modelo clásico. Esperaríamos que el modelo neoclásico nos diera algo como nuevo. Sin embargo, y esa es la parte en donde a mí me preocupa con el nuevo sistema que tenemos. Aquí sí me gustaría dejarlo a un sentido crítico, porque pues bueno, fueron las conclusiones a las que su servidora llegó. No es un pensamiento que me gustaría que ustedes adoptaran, sino mi invitación siempre va a ser el no me creas todo a mí, investígalo, léelo y genera tus propias conclusiones, ¿correcto? En el modelo neoclásico, lo que hacemos es que pasamos la responsabilidad no a la normativa, sino a los cuerpos que aplican la normativa, es decir, al sistema legal y cómo es que el infractor persigue esta parte. ¿Esto qué significa? Ya no me da miedo que el Código Penal me diga que voy a tener 40 años de prisión, sino que ahora me da miedo que justamente hay más policías, hay más Guardia Nacional, hay más elementos que en este caso me van a hacer que yo como tal deje de tener esta parte de las sanciones. Efectivamente, el modelo clásico efectivamente tiene que ver justo con esta parte de una prevención general. Sin embargo, la prevención general nos tiene que llevar, sí es parte de un elemento, pero no podemos descansar toda la responsabilidad en la parte clásica, porque si no, volvemos a caer en el vicio de solamente la amenaza y el miedo. Y entonces no cumplimos la verdadera función que tiene que ver justamente con no solo amenazar a quien lleva a cabo la conducta, sino de hacer trabajar que la comunidad también refuerce, por ejemplo, los temas de cohesión social, el tema de participación ciudadana, el tema de también hacer de conocimiento a las autoridades a través de la cultura de la denuncia. Es un elemento, por eso les digo, no lo descarto, pero sí tiene que ver con la prevención general, ¿correcto? Entonces, en el modelo neoclásico, para cerrar esta idea, pues tiene que ver justamente con los bajos rendimientos que se pueden dar en el sistema penal, ¿correcto? ¿Esto qué significa? ¿Cuántas sentencias terminaron por mes? ¿Cuántos asuntos se han, en este caso, dictaminado? ¿Cuántas veces, por ejemplo, la autoridad hizo replanteamiento, por ejemplo, el tema de las clasificaciones delictivas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos abogados que, por ejemplo, hacen la recomendación de no, mira, en tu delito mételo como tentativa de homicidio para que te hagan más caso, porque si lo metes como en este sentido, por ejemplo, como lesiones, la autoridad lo va a ver como algo menos, no te van a hacer caso, la reparación del daño va a ser menor. Ok, yo no digo que esté mal, insisto, es mi criterio. Sin embargo, si la actuación dentro de este modelo clásico fuera la idónea, pues no tendríamos ni siquiera la necesidad de por qué estar elevando ciertas conductas hasta el rango más grande para que me hagan caso, cuando en realidad cualquier persecución de delito tendría que llevar esta función, ¿correcto? En ese sentido, retomando justamente los niveles de la prevención, pues bueno, tenemos en este caso la prevención primaria, que en este sentido, pues bueno, muy acertadamente mencionaban que tiene que ver justamente con estos aspectos generales, en donde tomamos todas las medidas para reducir la criminalidad, los rondines policiales, el patrullaje pie-tierra, la presencia de las policías, pero también tiene que ver con un aspecto en donde nosotros tengamos que buscar justamente que la ciudadanía se involucre también en este tipo de acciones. ¿Esto qué significa? Por eso yo les decía, tenemos que mudarnos del modelo de prevención del delito al de prevención social de la violencia y la delincuencia. A mí me encanta mucho y ojalá ustedes tengan la oportunidad de ver las ponencias del maestro
perdón, el doctor, se me acaba de, López Portillo Vargas, ¿correcto? El doctor López Portillo Vargas, él es un policiólogo. Desafortunadamente nos ha privado de escribir un libro. Él tiene muchos artículos y tiene muchísimas ponencias, pero nos ha privado de escribir un libro. ¿Por qué lo pongo? Ojo, el doctor siempre arranca con un ejercicio bellísimo. Le dice a su audiencia, levante la mano aquí, ¿quién confía en las autoridades? ¿Quién confía aquí en los policías? Y en sus ejercicios, pues siempre es una, dos personas, a veces nadie. Entonces él dice, no se preocupen, la policía tampoco confía en la ciudadanía. Y entonces es como que rompe ¿cómo? ¿Cómo que los policías no confían en la ciudadanía? Y entonces él explicaba, claro, porque un policía no se divorcia de la sociedad. Un policía solamente se pone un uniforme, cumple un trabajo y cumple una acción en donde muchas de las veces tiene que poner el pecho por una persona que en su vida volverá a ver, pero que con su vida está protegiendo a otras. Y decía, algo en lo cual los policías no confían en la ciudadanía es que cuando quiere que ellos trabajen como sus ojos, se callan las cosas negativas que pasan en su colonia. Porque cuando van a hacer una detención en flagrancia, la ciudadanía a veces elige decir, no, no, porque es mi vecino, porque es mi hijo, porque es mi amigo, porque es parte de la comunidad y que crees. Entonces estamos en una disfunción de valores, porque entonces cuando no es algo que me vincule a mí directamente, entonces sí lo arrojo, ¿no? No, sí, llévense a esos delincuentes, llévense a esos vagos, llévense a los grafiteros, llévense a los borrachos de la esquina. Porque no es de mi familia. Pero cuando en este caso sí existe un vínculo, él lo decía el doctor, ¿qué ocurre? Los cubres. Y entonces, ¿qué crees? Es cuando la policía dice, ya ni vayas, porque siempre que marcan es para darte algo en falso, no te van a dejar que te los lleves, porque te van a hacer un desastre y porque lejos de que tú actúes, tú vas a quedar como el malo de la película. Y entonces justamente caemos en estos vicios. Y justamente tiene que ver con estas cuestiones negativas que como ciudadanos tenemos que empezar a romper. ¿Esto qué significa? Comprometerte al 100% a que si vamos a cuidar de la población, lo tengamos que hacer todos con este mismo pacto con respecto a qué vamos a entender realmente como una prevención primaria, en donde todos nos vamos a posicionar para que nadie sea víctima de este tipo de hechos y que si desafortunadamente comienza a generar, podemos migrar justamente al modelo de prevención secundaria en donde todos estemos comprometidos a efectivamente a tratar ese problema que estamos identificando. No todos los grupos y no todas las poblaciones en este caso tienen las mismas características. Aun cuando a lo mejor todos pudiéramos ser del mismo estado o del mismo municipio, la realidad es que cada micro grupo tiene sus propias dinámicas. Nada más véanlo en su colonia, qué problemáticas tienen, es más, en su propia calle. Yo les invito a que hagan el ejercicio si alguien lo quiere contestar en la cajita de chat. Nada más quisiera que me dijeran, ¿conocen el nombre de su vecino de la derecha? ¿Conocen el nombre del vecino de la izquierda? ¿Ustedes le confiarían su casa a su vecino? Es decir, si yo me voy por X tema, me tengo que ir de la colonia unos 3 días, ¿ustedes le dejarían al vecino la responsabilidad de su casa? Y aquí podemos entrar justamente en esa duda, ¿no? O sea, yo lo conozco porque es don Panchito, ¿no? Yo sé que don Panchito todos los días saca a sus perritos a pasear, que tiene 2 niños que lleva a la escuela y hasta ahí, ¿no? Y nos vemos y, hola, don Panchito, buenas noches, ¿no? Nada más. Pero de ahí a que realmente nos conozcamos, realmente no se genera. Y eso es parte de lo que un compañero antropólogo nos explicaba bien bonito y nos decía. Desafortunadamente le hemos dado tanto peso al desarrollo profesional, económico y laboral que en muchas de las ocasiones las relaciones humanas comienzan a desgastarse. ¿Eso qué significa? Hace 50, 60 años, cuando las mujeres justamente se quedaban dentro del hecho, por ejemplo, del hogar, pasaba el carro de la basura con su campanita y salían principalmente las mujeres, pues bueno, a tirar su basura, pero no lo hacían como nosotros ahora que ponemos los desechos en una bolsa y esperamos a que venga el carro. No, salían con sus cubetas, con el tambo, con lo que fuera, y esperaban a que pasara el de la basura y se llevara, vaciara el tambo y les dejara el recipiente.
¿correcto? Entonces eso que daba oportunidad a que te conocieras, ¿no? Con la vecina de al lado y por lo menos dirían, pues por lo menos de chisme, pero por lo menos ya conviviste con ella, ¿no? Y por lo menos empezabas a generar esas interacciones. O lo mismo, por ejemplo, con los caballeros en este tipo de aspectos cuando estaban trabajando o algún tipo de actividad. Desafortunadamente, como él nos explicaba, la evolución por la cual nosotros nos estamos llevando para el aspecto de la mejora económica desgasta las relaciones humanas. Nos ha obligado a que seamos más rápido para muchas cuestiones e incluso justamente para el tema de la prevención, poder lograr este tipo de aspectos del cómo posicionamos nuestra estructura social para que la delincuencia no penetre dentro de nuestro grupo, pues desafortunadamente es donde se ve bloqueado. ¿Por qué? Dentro de uno de los mecanismos que se utiliza dentro de la prevención secundaria, tiene que trabajar mucho con el aspecto de la comunidad, el clima de que se tiene y en ese sentido las relaciones humanas. Algo que, al menos a mi experiencia profesional, nos costaba muchísimo trabajo era generar estos grupos en donde realmente los vecinos se comprometieran a llevar a cabo acciones como, por ejemplo, de vigilancia natural. Ejemplo, nosotros encontrábamos en una calle y decíamos, en esta calle los principales delitos que se cometen son robo a transeúnte y robo a casa habitación. Correcto. Necesitamos de agentes naturales de vigilancia. Correcto. En este caso decíamos, bueno, el señor de la panadería. Si nosotros tomamos en consideración, las panaderías y las tiendas de autoservicio son las que abren más temprano y cierran más tarde. Entonces nosotros decíamos, bien pudiéramos utilizar ese tipo de elementos de que las mismas personas que en este caso llevan a cabo sus actividades económicas llevan una vigilancia natural. Ellos sin querer te dan una rutina de, sí, aquí pasan los chicos que van para la primaria a tales horas, aquí pasan los muchachos que se van a trabajar a la fábrica. Ellos te dan ese parámetro y para ellos incluso te dicen de manera inocente o de manera inconsciente, ¿no? Ya no ha pasado esta muchacha, ¿qué le habrá pasado? ¿Ya habrá dejado de trabajar? No, pues quién sabe, venía por su pan todos los días. Ojo, llevan una bitácora aunque no lo quieran ustedes creer. Y entonces esos elementos naturales les sirve también en este caso a las policías, y ahí va de la mano de lo que hablábamos, ¿no? En una prevención general que se va en este caso, se ve enriquecida, ¿no? Con respecto al tema de la prevención. Oiga, usted que abre temprano su comercio, ¿cómo lo observa? No, sí, mire, y entonces empezamos a darle datos. Y entonces la policía dice, no, ¿sabes qué? Es que no hay que hacer el rondín a esa hora. Hay que hacerlo a esta otra hora, que es cuando pasa más gente. Oye, hay que hacerlo a tal hora en donde todo el mundo ya está trabajando y no está en su casa, y muy probablemente es ahí el horario que escogen los delincuentes, pues para hacer este tipo de actividades. Ahí te das cuenta cómo ya no solamente es el tema de generar volantes, folletería y de colocar lonas. Realmente es activar tus mecanismos de, como lo señala la diapositiva, vecino vigilante. ¿Realmente qué significa en este aspecto? Pues bueno, significa justamente que tengamos un pacto social todos en donde las acciones de protección tengan que ver con ambos aspectos, ambos rumbos, ¿correcto? Y por último, pues bueno, tenemos aquí el tema de prevención terciaria. Aquí me comentan que se implementó la prevención situacional con la compra de cámaras de seguridad, tablas para los autos, ok. Miren, y justamente este tema es muy bueno y me gustaría compartirlo justamente con todos ustedes. Nos menciona Alondra Osorio que, por ejemplo, en su colonia, pues bueno, justamente se generó esta parte de prevención situacional en la compra de cámaras de seguridad, las jaulas para los autos y muchos vecinos tienen perros. Me permitiré abrir aquí un paréntesis porque justamente uno de los elementos que, por ejemplo, dentro del municipio de Tepeaca, no, de Tecamachalco, perdón, con este fenómeno de la famosa franja de Huachicol, uno de los elementos que empezaron a tomar en consideración los delincuentes para no ser detectados es que justamente y de manera muy, viéndolo desde el pensamiento del delincuente fue muy, muy audaz, y viéndolo desde el aspecto humano, yo sí digo, fue una desventura por completa. Los delincuentes lo que hacían es que la noche en que sabían que iban a llevar a cabo un acto delictivo de gran impacto, justamente arrojaban carne con veneno o con vidrios para adentro de las casas, para quienes tuvieran animalitos como perros y cosas de ese tipo, pues pudieran morir antes de poder llevar a cabo este tipo de conductas, porque justamente los perros, cuando empiezan a detectar ese tipo de circunstancias, pues comienzan a generar justamente a través del ladrido, pues señales sonoras, y son señales de alarma.
Entonces se empezó a detectar desafortunadamente que estos animales que servían de, pues no solamente de compañía, sino también de un aspecto de seguridad, por ejemplo, la delincuencia lo empezó a detectar. Y entonces, desafortunadamente, para poder cometer estos delitos de alto impacto, por ejemplo, ellos comenzaron a hacer este tipo de acciones. ¿Y esto a qué nos detonó? Pues a muchas otras acciones en donde tenían que ver, en donde si ellos, los vecinos, empezaron a percatarse, ¿no? Y empezaron a hacer esta cuestión de observar si en la calle dejaban, por ejemplo, restos de huesos, restos de alimento, todo eso, los mismos ciudadanos decían, no, hoy va a pasar algo, vecinos, hay que salir a barrer eso, hay que evitar que los animales se lo coman. Pero eso mismo los llevó a ellos unirse y decir, no, hay que vigilar. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema de que pues, sus mascotitas estaban sufriendo, sino era un tema de que sabían, estos van a hacer algo y va a ser algo muy en grande y va en contra justamente de todos nosotros. Y desafortunadamente entendamos también el fenómeno de la franja de Huachicol como un aspecto en donde pues también irrumpió con la paz y irrumpió con muchas de las cuestiones que tenían que ver. Ahora, con respecto a los otros puntos que nos señalaban con el tema de las cámaras y de las jaulas, es bien interesante cómo actúan estos temas y por ahí, recomendación, no contraten servicios que les digan, las cámaras están conectadas al servicio del DERI y del C5 o de un C2. No, ninguna cámara. Imagínense, yo tengo un amigo que trabaja justamente en la dirección en la dirección del DERI y decía, imagínate, nosotros tenemos las cámaras colocadas y cada cosa que vemos que hacen los ciudadanos, ¿no? Desde el ciudadano cochino que tira la basura hasta los que andan despidiéndose en vía pública, ¿no? Entonces decía, ahora imagínate que tengamos la cámara de tu casa cuando vas llegando, dice medio borracho, y de las de que le diste el banquetazo, no, pues imagínate cuántas veces no ya te hubiéramos levantado en infracción, ¿no? Pero sí se los hago como comercial y quería justamente hacer este comentario porque hay empresas que aprovechándose del tema de la inseguridad, pues te venden un paquete que realmente no existe y que no están conectados a un servicio de videovigilancia. Tal vez uno interno como empresa, sí, pero que esté conectado al C5 y que tú estés pensando, no, pues el día que ojalá no pase, pero que llegue a pasar, pues bueno, ahí va a estar directamente en cámaras. No, eso es mentira, ¿correcto? Y por último, la prevención terciaria, cerrando ese paréntesis, perdón, la prevención terciaria que tiene que ver con la parte de la rehabilitación y la readaptación social. Mis respetos para los criminólogos penitenciarios, trabajar justamente con personas quienes ya han cometido un hecho delictivo, con todas sus causas, con todas sus consecuencias, y que en este caso estamos trabajando con diferentes parámetros por los cuales se llevó a cabo la conducta. Mis respetos, porque realmente trabajar con ese tipo de personalidades es realmente meterte a un diagnóstico de psique, de trabajo conductual y que también tiene que ver mucho con las características de qué tanto potencial tiene esa persona de hacer esta modificación con el trabajo interdisciplinario del criminólogo, el psicólogo, el trabajador social, el pedagogo, el que está trabajando con respecto al área médica. Mis respetos, porque realmente es un trabajo titánico. Entonces, en cuanto a la prevención terciaria, pues bueno, está más encaminada justamente a garantizar que las personas que han cometido algún tipo de conducta delictiva y que bajo una acción, en este caso por parte de la autoridad, pues bueno, ya fue comprobada y en este caso, pues bueno, debe ser reprimida, ¿correcto? Ahora, bueno, me voy a saltar un poquito esto. Esto se los dejo un poquito de lectura. Este mapito que ustedes encuentran acá es uno de los mapas en donde más nos presentan justamente cómo son las interacciones del sujeto en lo individual con el medio y qué influencia se tiene. Ojo, por ahí un tecnicismo. Acuérdense que los factores, o para quienes no lo sepan, los factores criminoimpelentes son aquellos que justamente van a llevar al individuo a hacer su caldo de cultivo para cometer una conducta antisocial. Imagínate una persona que vive en una situación como, por ejemplo, una familia rota, situaciones a lo mejor de abandono, en donde a lo mejor está presente figuras que están generando abuso y que de alguna manera hay el consumo de sustancias, ¿correcto? Entonces, empezamos a tener un cúmulo de cosas en donde aparte está normalizada la violencia y donde están normalizadas características económicas de pobreza, en donde esto va llevando al sujeto a que lleve a cabo conductas. Estamos hablando de situaciones ya muy, muy extremas, no que no existan, pero sí extremas, ¿correcto? Ahí tenemos factores criminoimpelentes. Pero imagina que ahora al contrario, tienes una persona que vive en un núcleo familiar muy bello, con todas las características sociales, que no hay un tema de violencia estructural, en donde todo esto, pues bueno, tenemos en este caso, pues bueno, factores crimino repelentes. ¿Esto qué significa? Quitamos todos aquellos factores que puedan llevar al sujeto a llevar a cabo este tipo de conductas. Ahora, ¿por qué es importante?
Lo que el sujeto haga como persona tiene un impacto en la sociedad y la sociedad también tiene un impacto en la persona. ¿Esto qué significa? Podemos tener una persona que nace o que proviene de un núcleo familiar muy bien estructurado, pero si la sociedad le comienza a llevar por otros aspectos en donde, por ejemplo, yo les mencionaba, pues no hay una cultura de la denuncia, en donde para que tú puedas llegar a ciertos puestos, pues tú tienes que ir haciendo algunas trampitas en el camino, ¿verdad? O que para esto, por ejemplo, el tema del cómo tú te desempeñas en un código de valores poco ético, pues justamente te van a empezar a llevar a esa parte. ¿Y qué crees? Tú eres molde y modelo para las siguientes generaciones. Entonces, justamente ese tipo de interacciones y esos juegos van generando justo esta parte de influencias, tanto positivas, negativas, criminoimpelentes, criminorepelentes. Y es que justamente en este tipo de aspectos para nosotros se vuelve importante hablar de las dimensiones de la prevención. Uno de los aspectos principales tiene que ver con el ámbito de competencia del Estado, el desarrollo, el tema de la disertación de la ley y la concepción propia del delito. Y para ello justamente ya contamos con este elemento tan vital para quienes nos dedicamos a la prevención, con la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en donde no solamente ya le da características a lo que es la prevención, sino que ya le da rigor para su presencia, para que en este caso se pueda ejecutar y sobre todo algo bien interesante, ya comienza a jalar a todos los actores necesarios para este tipo de actividades. Por eso justamente hace un rato hablaban justamente de la prevención situacional. Hablemos justamente de ya propiamente lo que nos señala la ley. Está bien bonito la parte teórica en donde tenemos un nivel de prevención primario, secundario y terciario. Primario, toda la población. Secundario, tengo mi grupo focal con sus características y que voy a trabajar de manera muy puntual con ellas porque están en ese límite de poder ser vulnerados. Y en la terciaria, que en este caso tiene que ver con el sistema penitenciario. Por ahí alguien, si en la literatura llegara a encontrar el aspecto de la prevención de cuarto nivel o cuaternaria, ahí ya depende un poco de los autores con los que ustedes se encuentren. Algunos lo toman como, por ejemplo, en este caso, aquella prevención que se realiza con personas en el sistema postpenitenciario, que significa ya salí del sistema penal, qué es lo que hago para regresar al sistema o no me supe reinsertar y sabes que volví a delinquir, ¿correcto? Pero ya depende de los autores. A mí en lo personal no me parece que sea necesario como esa parte de desdoblamiento, pero hay algunos autores que sí lo hacen de manera muy puntual. Pues es su punto de vista. Entonces también se los dejo a ustedes por si en alguna literatura lo llegaran a encontrar, tiene que esas características. Pero ya para no desviarnos, de acuerdo a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, hay 4 ámbitos, ojo, ámbitos, espacios, ¿correcto? Cuando ustedes lean la palabra ámbito, es el espacio en donde va a tener lugar, ¿correcto? Va a tener lugar en el espacio social, en el espacio comunitario, en el espacio situacional y en el espacio psicosocial, ¿correcto? Y vamos a hablar de manera muy puntual en ese tipo de aspectos. La prevención situacional tiene que ver con las teorías de las oportunidades, en donde tiene que ver con los contextos de evitar que justamente se cometa el hecho delictivo. Lo que hace un momento comentaba, el tema de las cámaras, el tema de las jaulas, el tema, por ejemplo, hay otras alarmas que son sonoras y otras que que ya no son sonoras, ¿correcto? Les voy a contar un poquito de cómo nace la idea de que las alarmas ya no sean sonoras, sino que lleguen directamente a los cuerpos policiales. Algo que se detectó es que en cuanto suena la alarma, pues bueno, los delincuentes como las cucarachas dicen, es momento de irnos, ¿no? Y entonces, ¿qué crees? Tu detención en flagrancia ya no se da. Entonces, ahora, ¿por qué se optó? Hay un programa en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desconozco si todavía funciona, pero al menos en su momento cuando se generó fue muy bueno. Era un botón de alertamiento. ¿Esto qué hacía? Dentro de tu aplicación de tu teléfono te ponían en este caso una app en donde guardaban tus datos. Y entre ellos, pues bueno, ya tenían ubicado tu domicilio o tu comercio, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si en algún momento tú vivías alguna situación de que se metieron a tu comercio o a tu casa y tenías que llamar a la patrulla, tú la llamabas y las alertas llegaban directamente a estos elementos policiales, llegaban y hacían presencia, ¿correcto? Disminuían el tema de estar llamando al 911 con todas estas llamadas que te hacen. Prácticamente es como si tú solicitas un servicio de Uber. Es mala la comparación, pero es algo así, para que lo entendamos, ¿correcto? Entonces tú solicitabas el apoyo de la patrulla, llegaba y cortaban tiempos y todavía se lograron hacer detenciones en flagrancia. Entonces, al ya no ver alarma sonora, pues los delincuentes dicen, pues aquí nadie se ha dado cuenta, pues vamos a llevarnos todo.
¿qué crees? Al final sí llegaban en algunos casos los elementos policiales y sí había una puesta, en este caso, a disposición. Ahora, la prevención en el desarrollo, pues bueno, tiene que ver mucho con las motivaciones individuales. Aquí tenemos que trabajar mucho con respecto al tema de la población que se puede ver involucrada en este tipo de vulnerabilidades. Algo, por ejemplo, una de las estrategias que aquí se menciona que tiene que ver con las primeras infancias y las adolescencias, aquí tiene que ver mucho con factores de protección. No sé si ustedes conocían, pero por ejemplo, más allá del dato de que justamente, pues bueno, prácticamente el 70% de los menores de edad que sufren algún tipo de situación de violencia son generados por directamente familiares o cuidadores. Algo que nos llama mucho la atención es que justamente en el estado de Puebla, en el 2019, la mujer de menor edad que dio a luz fue una niña de 9 años. Y yo no sé ustedes, pero de acuerdo al Código Penal, te establece que toda persona que tenga relaciones sexual con persona menor de 12 años, aún contando con su consentimiento, se denomina violación. Ahora la incógnita más grande que nos hacíamos nosotras. Si en la primera relación sexual que tuvo resultó embarazada, hablamos de una situación. Pero si vivió más eventos de este tipo hasta que resultó embarazada, y si aún embarazada siguió viviendo estas situaciones, entonces justo nos hace reflexionar en la necesidad, como yo les decía, de los delitos dolosos y cómo en este caso trabajas con las primeras infancias, porque justamente tiene que ver con cuestiones de no solamente la cuestión de con los niños no o a los niños no se toca, sino que tiene que ver también con esas situaciones en donde cómo hablas con los niños para hablar acerca de lo que es la violencia, el tema del cuerpo, el tema de cómo protegerse. Y ojo, y esto es algo que también nos voló la cabeza cuando justamente en su momento nosotros nos hicimos llegar de especialistas en materia de pedagogía y temas de puericultura. En su momento la Secretaría de Seguridad Pública lo hicimos. Y ellos nos decían, oye, ¿y no crees que le estás confiriendo la responsabilidad al niño de cuidarse? Cuando de acuerdo a lo que la ley establece, para eso tiene padres o tutores. Y entonces justamente, pues sí, nos voló la cabeza el aspecto de decir, oye, sí es cierto, una cosa es que tú enseñes al menor, pero otra que le des toda la responsabilidad. No, mijito, tú te tienes que cuidar, no te... Hay cosas que se tienen que hacer, pero tampoco te puedes deslindar. Como papá, como mamá, como cuidador, como agente cercano, no te puedes deslindar. Porque justamente entonces, si no, nos va a llevar a otro tipo de aspectos en donde desafortunadamente, pues bueno, pues como yo ya le enseñé y si al niño le pasa algo, es su responsabilidad, ¿correcto? La prevención comunitaria, que tiene que ver con esas estrategias defensivas y de participación comunitaria, que ya hemos puesto algunos ejemplos, que tiene que ver, por ejemplo, perdón la redundancia, que tiene que ver como, por ejemplo, el tema de la participación de la sociedad. Les voy a contar rapidísimo una anécdota que nos pasó en la colonia de San Manuel. Aquí en la ciudad de Puebla está lo que es el edificio de CEU, que es como una ciudad grandota en donde estudian muchas personas, ¿correcto? Antes de llegar a CEU, en la colonia San Manuel, que es una de las colonias más antiguas de Puebla y que tiene mayores espacios, pues bueno, de casas habitación muy grandes, ¿correcto? Y también gente adulta mayor muy grande que llegó hace muchísimo tiempo a Puebla, que fueron de las primeras casas que se construyeron, ¿correcto? Bueno, ¿qué es lo interesante de esta colonia? Bueno, está aquí CEU y justamente están todas las casitas, ¿correcto? CEU es como el panal en donde llegan todos los universitarios y que justamente sí o sí tienen que pasar por esas calles con sus laptops, con sus elementos con los que van a dar clases y pues obviamente pues son quienes proveen la materia prima para que los delincuentes los puedan en este caso robar, ¿correcto? Son 3 callecitas las que se encuentran conectadas por unos parquecitos. ¿Qué fue lo que nosotros observamos? Los chicos nos reportaron, junto con la DAE, que es su dirección de seguridad al interior de CEU, que nos decían que los chicos reportaban que nunca habían visto, que los venían siguiendo, que no observaron, que no escucharon, que no nada, cuando de repente ellos sintieron una persona que les decían, entrégame lo que traes. Decíamos, no, pues los están robando fantasmas. No, estos parquecitos que yo les señalo tenían árboles. Y por un puntito ciego de una de las cámaras de una de las personas que vivía ahí, nos dimos cuenta que justo cuando iba pasando un muchacho, yo creo que era de arquitectura porque llevaba uno de estos conos gigantes,
vemos que se mueve algo en la lateral del árbol y de repente se observa que va pasando la persona. Entonces nos dimos a la tarea de hacer trabajo de campo y nos dimos cuenta que los delincuentes lo que hacían es que se subían a las copas de los árboles y cuando veían pasar a una persona con el potencial de poderla robar, se bajaban en cuestión de segundos y los abordaban y les robaban. A nosotros nos parecía increíble porque decíamos, a ver, nosotros hicimos esa vez trabajo de campo. Nos intentamos subir al árbol y dijimos, no, para empezar una persona pequeña, por ejemplo, éramos dos compañeras y un compañero en esa ocasión. Las dos compañeras medíamos 1,58, 1,62. Intentamos subirnos, no nos daba. Pero, por ejemplo, otro compañero que medía más o menos 1,70, 1,75, se subió al árbol y me dijo, ¿sabes qué? Ya le encontré. Las personas que les roban, además de que tienen esta complexión delgada y que deben de ser atléticos sí o sí para poderse subir a esa velocidad y poderse bajar a esa velocidad, tienen una estatura más grande porque entre más grande eres, pues más alargadito eres de tus extremidades, entonces te cuesta menos trabajo subirte al árbol, a comparación de nosotras que éramos más bajitas, que sí nos logramos subir, pero nos dimos cuenta que no. Entonces la ciudadanía, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Empezaron a poblar los parquecitos para evitar que las personas llegaran. ¿Qué es poblar? Los mismos dueños de las casas se salían, que a ver los pajaritos, que a ver qué es lo que pasaban, y empezaron a generar en esta parte conductas de vigilancia natural. Y veían a un muchacho que se subía al árbol y le decían, ¡ey, tú dónde vas! Bájate del árbol. No, te vas a caer, te va a... Y entonces empezaron ellos mismos a correr a esas personas. Y que tiene que ver justamente con esos aspectos comunitarios. No se habían dado cuenta de ese tipo de cuestiones. Hasta que les digo, por un error de una cámara, nosotros nos dimos cuenta que había algo que se movía a un lado del árbol. Entonces, justamente llegaron ese tipo de aspectos. Sí, y también eso, por ejemplo, lo que nos están comentando, que justo dentro de la misma universidad se han llegado a dar asaltos. Claro que se han generado, porque justamente hay espacios en donde existen estos puntos ciegos. Ojo, y eso es algo bien importante. Cuando nosotros hablamos de estos focos rojos o estos, le llamamos nosotros focos rojos y puntos de alerta. Ojo, un punto de alerta es justamente aquellos lugares en donde no se ha cometido el delito, pero tiene todas las características, ¿eh? Es oscuro, está alejado, no hay vigilancia, no hay alguien que se acerque al lugar. Tiene todas las características y pueden cometerse los delitos. Los focos rojos ya son los lugares identificados y que ya incluso están marcados y que la autoridad tiene la obligación de atenderlos. Y que justamente en esa ocasión también nosotros tuvimos oportunidad de trabajarlo con la DAE, porque efectivamente muchos estudiantes, incluso por eso se generó un mecanismo ahí que tenía que ver con el tema de que ya ingresaban únicamente con credencial, porque justamente había muchas personas que con el pretexto de voy a la sala de posgrados o voy a la biblioteca, ingresaban así nada más y pues entraba fulano, perengano, y no entraban con esos ánimos, entraban a llevar a cabo ese tipo de conductas. Y es que justamente lo que yo les señalaba, algo que también, por ejemplo, en los códigos, claro, eso también fue parte de una de las mejoras que se implementó. Y es que justamente, por ejemplo, por ponerles otro ejemplo más, me gusta mucho trabajar con los ejemplos porque creo que de esa manera les queda un poco más clara la parte de la teoría que de repente pues, es muy pesada. Pero, por ejemplo, algo que nos decían los comerciantes en el centro, por ejemplo, era que a los comerciantes jamás el delincuente les va a hacer algo. Jamás. Dice, aquí tú jamás vas a ver que venga un delincuente y nos venga a robar en la tienda. Y nosotros le decíamos, ¿por qué? Y nos decía, pues porque nos roban, nosotros nos vamos, te quitas el comercio y la persona que traía los 20, 30 mil pesos porque se va a llevar mercancía, ya no va a venir. Se va a ir a otro lado. Dice, yo agarro, quito mi comercio, dice, y a lo mejor mañana lo abro en la Margarita o lo abro, no sé, en otra colonia. Y dice, y mis clientes me van a seguir porque yo soy el único que vende este producto. ¿Y qué va a pasar? Pues el delincuente ya no va a tener dónde asaltar. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el tema de los universitarios. Por eso es que justamente el delito estaba más posicionado a hacerle daño a los estudiantes que hacerle daño a la comunidad. Pero la comunidad, al ver ese tipo de fenómenos, justamente comienza a generar esas acciones que tienen que ver con características comunitarias. Y por último, las de característica social, en donde provienen justamente esas características más elaboradas por parte de los gobiernos, en donde justamente se generan políticas generales que nos ayuden justamente a resolver esta parte.
De repente yo sé que a lo mejor esto es muy pesado y ustedes venían por una parte más práctica, pero ojo, quiero dejarles todos estos partes de conocimientos muy puntuales porque de verdad necesito que expandan esa parte de lo que les voy a ir comentando, ¿correcto? Porque justamente parte importante de lo que nos vamos a enfrentar cuando generemos indicadores, ojo, cuando tú haces un programa de prevención, piénsalo como la analogía del regalo. A ustedes les puede gustar mucho el color verde, ¿correcto? Pero resulta que a la persona a la que le vas a obsequiar le gusta el morado. Entonces tú le podrías regalar un dinosaurio precioso en color verde y a lo mejor a esa persona también le gustan los dinosaurios. Pero el hecho de que sea verde y no sea morado, va a decir, ah, está bonito. Pero si tú le hubieras regalado algo morado, a lo mejor la persona diría, ¡wow! La reacción, por ejemplo, de la chica que sale en esta película con las medias de color amarillo con negro, ¿no? Las medias de abejita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, algo así pensemos en nuestros programas de prevención. Nuestros programas de prevención deben de llevar esta mira de ser efectivamente proyectos en donde justamente no es que a nosotros nos gusten, sino que tenga que ver con estos proyectos que le gusten a la ciudadanía para que se interesen y justamente vayan sentadas en este tipo de acciones, de medidas, de características y que tengan que ver con estas acciones comunitarias, ¿correcto? Desde un tema de desarrollo social, desde la base local, desde la situación propia del delito y que también tenga que ver con las directrices de reinserción social, ¿correcto? Quería llegar a esta parte álgida y por favor, yo no pertenezco a ningún partido político, a mí la parte de la política yo la entiendo desde esas características de las que su servidora, porque soy maestra en política pública, las entiendo como esas metas que debemos de trazar los responsables y tomadores de decisiones a favor de la comunidad. A mí la política me sirve para eso, para entender y estructurar cuál es el objetivo que debemos de cumplir con la población, ¿ok? Entendido eso, el Plan Nacional de Desarrollo del 2025 al 2030 toma en consideración la estrategia nacional que va a tomar en consideración 4 aspectos rectores. La atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento e inteligencia de investigación y la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. Hace rato yo les mencionaba, ojo y atención, modelo clásico y modelo neoclásico. El modelo clásico nos decía, recuerden, que estamos hablando del engrosamiento de la ley. Es decir, ya no vas a cumplir 20 años, vas a cumplir 25. Ya no vas a hacerte acreedor a nada más a una sanción administrativa. Ahora ya vas a migrar a un sistema de una sanción pecuniaria y de privación de la libertad. El tema del modelo neoclásico, acuérdense que nos hablaba acerca más del sistema en sí mismo que lleva a cabo este tipo de acciones. La consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento justamente de este tipo de acciones. Ojo, insisto, no es que esté mal, pero debemos de preguntarnos si realmente este tipo de acciones nos van a llevar a consolidar modelos preventivos. Oye, Ángeles, pero hasta este punto en ninguna parte te está diciendo que esas 4 acciones tienen que ver con la prevención de los delitos. Ok, dirían, no me creas a mí, yo te invito a que ahí por ahí está el código QR, a que te metas a buscar la estrategia nacional de seguridad pública. Esto es inquietante porque justamente dentro de la parte de la atención a las causas nos habla acerca del desarrollo en cuanto al bienestar y la prosperidad de la población. Necesito que aquí vuelvan a expandir su mente. Por seguridad, en serio, no solamente entendamos a las policías, por seguridad no solamente entendamos a esta parte de las patrullas, el tema de las cámaras de vigilancia. Ojo, por aspectos de seguridad, entendamos a todos aquellos elementos que nos van a dar la oportunidad de sentirnos fuera del riesgo o del peligro. ¿Esto qué significa? Ejemplo, si yo tengo un trabajo, me permite tener una remuneración económica. Por tanto, yo estoy fuera del riesgo o peligro, en este caso, pues de no tener una subsistencia económica deseable, ¿correcto? Bueno, es por una parte. Si yo cuento con un seguro médico, yo cuento con la atención médica, yo cuento con las garantías de estar fuera de riesgo o peligro, que si me pasa algo, no voy a tener quien me pueda, en este caso, pues atender.
Bien, pues les digo, abran su pensamiento. Cuando hablamos de cuestiones de bienestar y de prosperidad, tenemos que pensar justamente en ese tipo de acciones que justamente como población nos van a llevar a que de manera general podamos disminuir el impacto de ciertas conductas que nos puedan vulnerar, y justamente el aspecto de disminuir las brechas sociales y que en este caso tenga que ver con la prevención de las conductas delictivas, tiene que ver mucho con las características que hace un rato yo les mencionaba. Si tú tienes caldos de cultivo en donde justamente tú estás llevando a una persona, en donde no solamente la estás orientando a que tome decisiones en contra de la sociedad, en contra de su salud, en contra de su bienestar personal, en contra de su familia, en contra de su comunidad, ojo, estás generando caldos de cultivos para no cumplir ese principio. Y esto se puede derivar a muchas cuestiones. Yo les mencionaba el tema de la causa. ¿Por qué motivo llevo a cabo este hecho? Porque estoy enojado con mi familia, porque estoy enojado con el gobierno, porque estoy enojado con mi espacio social, estoy enojado por no haber logrado ciertas oportunidades, estoy enojado con, y por tanto puedo llevar ese tipo de acciones. Entonces, justamente por eso yo les mencionaba, es importante que podamos tomar en consideración ese origen que tienen las conductas, ese impacto que está teniendo con el otro y de manera muy puntual, cómo la estamos abordando. Y es que en este tipo de aspectos también es importante mencionar que dentro del Plan Nacional, por ejemplo, como un indicador de cumplimiento, debemos de atender las causas que justamente nos puedan llevar a que dentro de este tipo de instituciones se pueda o no, no solamente conocer el fenómeno, sino una impartición de justicia adecuada y por tanto contar con garantías con respecto al fenómeno. Ojo, al inicio de toda esta charla, yo les mencionaba que si todos los delitos se pueden prevenir. Y yo les preguntaba también si era necesario que nos pasaran primero los delitos para poderlos entender y poderlos, en este caso, prevenir. ¿Por qué les hacía esta pregunta? Porque justamente uno de los modelos que se busca es que justamente si tú ya tienes tu población cautiva que va a trabajar con una prevención terciaria, en donde yo voy a identificar todas esas causas, ¿por qué no utilizar la misma información que nos están dando los sistemas penitenciarios a través de estas entrevistas para saber que el PPL, no sé, Diego Torres, si un nombre, Diego Torres está ingresando porque justamente viene de una colonia con estas características en donde se llevan a cabo este tipo de dinámicas y que justamente necesitamos trabajar para que más personas como Diego Torres no se sigan presentando en las mismas circunstancias y situaciones y con eso podamos generar el tema que se menciona justamente como ojo, un indicador de trabajo dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Qué es un indicador? ¿Alguien de ustedes ha escuchado antes qué es un indicador? ¿Han trabajado con indicadores? ¿Les han dicho el indicador de esta empresa, de este lugar, es tal? ¿Por ahí alguien ha escuchado acerca de la palabra indicador? ¿Algo similar? Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, si no han tenido esta oportunidad, les comento. Un indicador es una métrica, es una forma de medir algo. Si tú no mides, en este caso, cómo estás trabajando, estás en muy pocas posibilidades de saber si estás haciéndolo bien, si estás avanzando o si estás retrocediendo. ¿Correcto? Dentro de la estrategia nacional, y justo la quise tomar como el parámetro para poder hablar acerca de indicadores, tiene que ver justamente con esas cuestiones de cuáles son esas pequeñas metas que nos vamos a generar, sobre todo en el tema de prevención. Por eso de repente menosprecian mucho el tema de la prevención, como, es bien fácil hacer prevención, nada más hay que salir a decirle a la gente lo que no tienen que hacer y verificar que lo cumpla. No, la prevención tiene que ver con realmente meterte en un estudio muy profundo en donde tú puedas hablar justamente de esas causas que detonan las conductas delictivas. Si la está generando, como hace un momento yo te mencionaba, un tema de violencia estructural, en donde justamente a lo mejor los gobiernos no se han metido de lleno para poder investigar por qué en esa colonia pasan ciertas problemáticas, por qué la policía no quiere hacer nada, por qué se han normalizado los tipos delictivos, ¿correcto? Y sobre todo tener una puntual y mayor atención sobre esas problemáticas para evitar que justamente estos sean el medidor o el semáforo para conductas delictivas. Una falta administrativa
nosotros las podemos identificar fácilmente, como por ejemplo cuando tu vecino le pone a todo el volumen para estar cantando las canciones de despecho, de dolor, cuando por ejemplo tu vecino te deja mal estacionado el vehículo afuera de tu casa, cuando por ejemplo se pone la basura en lugares que no corresponden, miccionar, defecar en vía pública, el tema por ejemplo de andarse despidiendo también en espacios públicos. Por ejemplo, ese tipo de aspectos, estas faltas administrativas son el semáforo de que si en este caso no se logran como tal detener, justo nos puede llevar a qué cuestiones, nos puede llevar a que efectivamente se puedan cometer otro tipo de actividades delictivas de mayor impacto. ¿Esto qué significa? Pasamos justamente de una falta administrativa a comisión de delitos. ¿Por qué? Porque en ese lugar justamente la autoridad, por un tema de violencia estructural, pues no ha puesto orden, no quiere entrar, no quiere trabajar con la comunidad. Y justamente entonces volvemos a los temas con los que arrancábamos, ¿no? El tema de la prevención secundaria fallida, el tema de que únicamente queramos que la autoridad resuelva las problemáticas, ¿correcto? Y es que justamente dentro de estos aspectos nos dice que esto permite las oportunidades para que la población en mayor vulnerabilidad, pues bueno, justamente entre los jóvenes y los adolescentes, pues bueno, puedan favorecer las alternativas para alejarlos de la violencia. Es bien importante y es bien interesante este tema, porque de repente, pues bueno, dicen, ¿por qué todos los trabajos tienen que ver con la protección de las infancias y las adolescencias, ¿no? O por ejemplo, esto me lo cuestionaban también mis alumnos y de repente, pues bueno, esto también me lleva a mí a muchos puntos de reflexión, ¿no? Nos decían, ¿por qué siempre las campañas nos piden que trabajemos con el tema de bullying y que trabajemos con violencia en el noviazgo y que trabajemos con el tema de adicciones? ¿Por qué siempre nos pide? Ojo, acuérdate que en este caso, cuando hablamos justamente de personas en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a una de las tipologías victimales, nos habla de que justamente puedes ser víctima por el tema de tu estadio de edad. ¿Esto qué significa? Que tal vez por el tema de que eres muy joven y todavía no has pasado por este tipo de situaciones, o eres demasiado joven y todavía no has tenido las herramientas necesarias para prever ciertas conductas, pues te puede volver vulnerable. Ojo, la tipología victimal nos establece que justamente derivado de la edad podemos ser más vulnerables a ciertas conductas. Ojo, nuevamente, no devolvemos la responsabilidad a la víctima. La víctima no tiene culpa por tener 6 añitos y no poder decir que le estaban haciendo cosas malas. No. Pero sí tiene que ver con características en donde la vulnerabilidad con respecto a que juegues y manipules a estas personas. No, pues si quieres pertenecer al grupo de los chidos, de las guapas, el grupo buena onda de la escuela, pues tienes que empezar a hacer ciertas conductas. O por ejemplo, nada más ustedes veanlo en los retos virales de internet, ¿no? El tema de, por ejemplo, este reto que es de bastante peligroso, el tema de las gotitas de clonazepam, el tema de que los chavos andaban buscando en los mercados, el tema del clonazepam. Yo no sé ustedes si lo han consumido, pero por ejemplo, personas que estamos bajo este tipo, por ejemplo, de medicaciones, 3 gotitas y te mandan a dormir. Yo no imagino estos sujetos que agarraron y se echaban medio frasco, que para empezar ni siquiera sabíamos si la regulación médica era la adecuada. O sea, no sabíamos si estaba realmente con las características médicas o si estaba diluido o por el contrario estaba alterado y era alguna fórmula que a lo mejor estaba justamente en ese mercado porque había salido defectuosa. O los otros retos que estaba yo leyendo apenas que tenían que ver justamente con el de desaparecerte. Entre mayor cantidad de tiempo tú te desaparecías de tu casa sin dar señales de nada, apagando el teléfono en un lugar apartado y que decían, en este caso, la primera meta es que tus papás te busquen, la segunda meta es que generes una ficha de desaparición, la tercera meta es que te empiecen a buscar y gana el que en este caso haya llegado a algún medio de comunicación en donde lo comiencen a buscar. Yo dije, qué cosa tan... Aquí empiezan los signos de asterisco, gatito, muchos otros más omitiendo mis groserías, porque yo decía realmente este tipo de situaciones, y sí, es que realmente hablamos de estadios de vulnerabilidad. O sea, realmente el aspecto de cómo juegas con este tipo de psiques. Juegas justamente con los jóvenes y justamente te empiezas a meter en ese tipo de situaciones tan perversas. Justamente, ya entrando de lleno a los indicadores de cumplimiento que nos presenta la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, nos habla de promover la prevención del delito, la proximidad social, el fomento de la cultura de paz y la atención a víctimas.
Ojo, en este caso, por ejemplo, tenemos varios aspectos interesantes aquí, porque nos habla, por ejemplo, promover la prevención del delito. Ojo, nuevamente nos remite a conocer el fenómeno y no las causas que detonan el fenómeno. Por eso a mí de manera particular, cuando yo lo leí, pues me generó ruido porque dije, creo que vamos en retroceso. Creo que nos estamos regresando otra vez al modelo clásico, cuando ya lo habíamos superado a través de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en donde te dice, tienes que trabajar con las causas que detonan la problemática para que ni siquiera llegues al fenómeno delictivo. Yo dije, espero que solamente sea como un tema de bajarlo así para que la población lo entienda y sea más tangible, ¿correcto? Te habla de la proximidad social, que tiene que ver con este modelo en donde la autoridad hace trabajo pie tierra, conoce las necesidades y comienza a generar este trabajo, ¿correcto? El fomento de la cultura de paz, que siguen en este caso, pues bueno, trabajando los comités de paz, y la atención a víctima. Ojo, el tema de la atención a víctima es bien delicado, porque justamente seguimos sin tener presencia de victimólogos. En este caso solamente se sigue tomando en consideración a las personas del área de la psicología, justamente como áreas médicas, muy respetable su trabajo, pero justamente solo se les sigue tomando a ellos como las personas indispensables para conocer acerca de la victimología. Sin embargo, algo interesante es que justo los victimólogos, si bien tienen parte de las características del psicólogo, el victimólogo va a entender el fenómeno no solamente desde la cuestión de lo que le pasó a la víctima, sino qué la hizo víctima, por qué la llevó a ese estadio y cómo evitamos que más personas sean víctimas. Y justamente al negarles ese tipo de espacios, pues, ¿qué crees? Negamos el resto de la información para crear modelos victimológicos y criminológicos que nos aporten más y que justamente lo que señalábamos hace un momento, ¿no? Podamos generar programas más integrales en donde podamos evitar este tipo de cuestiones, ¿correcto? Otro de los aspectos que nos menciona la Estrategia Nacional de Seguridad es, a través justamente de la promoción de este tipo de aspectos, es la creación de redes comunitarias de seguridad y paz, lo cual creo que es muy acertado y que justamente, pues bueno, tiene que ver con esas cuestiones de no nada más conocer al vecino de al lado, sino realmente enterarnos de qué es lo que pasa. Para mí me resulta muy paradójico que he leído, por ejemplo, datos de que de repente dicen, no, si era re bueno mi vecino, él nos ayudó a poner el parquecito, mandó a pintar la iglesia, nos mandó a pavimentar la calle. Sí, ¿y qué crees? 3 días después lo detuvieron porque resulta que andaba dentro de la maña y que era parte de la delincuencia organizada y que era un capo pesado, ¿no? O por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó ver el fenómeno de cuando se hizo la manifestación para que dejaran libre al Chapo, o por ejemplo de los Arellano Félix, que ¿cómo se llama? Que fueron detenidos allí en la Puerta de Hierro, y que justamente decían, no manchen, si ellos habían dedicado justamente a hacer buenas obras o se han dedicado a hacer obras a favor de la comunidad, cuando que, ojo, y se los dejo de tarea para que si quieren lo busquen, el famoso efecto Lucifer. No sé si alguien lo había escuchado antes, el efecto Lucifer, que tiene que ver justo con esas cuestiones de quien me tuvo que cuidar no lo hizo, pero vino alguien que sí lo hace, entonces mi lealtad, mi respeto, mi confianza está para esa persona. ¿Y qué crees? Aunque lo haga por malos medios. Y entonces ahí es donde justamente nace lo que le llama la doctora Fegui el efecto Lucifer, porque realmente te estás dejando ir por una persona que sí te da. Pero ojo, me lo está dando de manera mediática para ganar algo. Cuando las estructuras sí existen, ¿cuál es el problema? Lo que yo les decía, no se activan y no se echan a andar porque no se conoce. Además de ese tipo de mecanismos que tiene que ver con la vinculación institucional y el tratamiento adecuado de las situaciones y las demandas relacionadas con las víctimas, ¿correcto? Que tiene que ver justo con esta parte en donde nosotros hablamos de estas demandas que realizan las víctimas con base a que al fenómeno al que ellos están viviendo y en el que son, en este caso, vulnerados. Nos hablan acá en muchos. Exactamente. También el tema, por ejemplo, de estos sujetos que han llevado, pues bueno, múltiples homicidios, que les conocemos como asesinos seriales, o algunos otros que también tienen que ver, como nos ponen aquí el ejemplo del caníbal de Atizapán, que muchos de sus vecinos lo conocían como una persona noble y buena. Y justamente ya ahí nos meteríamos a otro tipo de patologías, trastornos, en donde justamente el aspecto de realmente conocer con quién convivo en el espacio físico también tiene que ver con esta lectura de
cuál es la percepción que yo tengo de seguridad. Hay personas que, por ejemplo, dentro de su colonia dicen, aquí no pasa nada. Y, por ejemplo, un conductor de Didi me decía el otro día, sí, claro, a usted no le pasa nada porque aquí vive, aquí sus vecinos lo conocen, pero si yo anduviera por aquí caminando nada más y si usted cree que no me pasaría algo, para empezar me dirían, ¿tú qué haces aquí? ¿No? ¿Tú qué te andas paseando por acá? Entonces, por ejemplo, tiene que ver con esas cuestiones donde efectivamente dices, no, pues sí tienes razón, ¿no? O sea, a lo mejor dentro de nuestro entorno, siendo nuestro grupito, pues, obviamente no nos va a pasar nada, pero siendo otros grupitos o siendo otras personas, obviamente sí va a pasar. Y ya casi para ir cerrando la parte de los indicadores, para que ya nos metamos de lleno con las metodologías, pues bueno, tiene que ver con estas, fortalecer las capacidades de prevención y de proximidad social con las policías locales y mejorar el diálogo con los sectores de la sociedad para la pacificación del país. ¿Esto qué tiene que decir? Ojo, 50% de este problema que tenemos, sí, tenemos un problema, ¿no? Porque de repente dicen, no tienes, no, tenemos. Cuando hablamos de seguridad y hablamos de delitos, tenemos un problema. Entonces, el 50% de la responsabilidad para resolverlo es de la autoridad. El otro 50% es de nosotros, porque la autoridad tiene los medios y la capacidad necesaria para llevar a cabo la investigación y poder, en este caso, denominar quiénes son los responsables del hecho. Pero algo que también nos debe de quedar muy en el entendido es que mientras nosotros no seamos parte de una cultura de la denuncia, mientras nosotros en este caso, cuando se nos van a dar las pláticas acerca de cómo hacer nuestros grupos vecinales, de cómo generar una denuncia efectiva, cuando a nosotros, por ejemplo, nos ponen uno de estos botones, por ejemplo, que yo observé en San Pedro Cholula, que después quitaron, que eran estos, como postes de luz, que tenían su botón de SOS y los terminaron quitando porque la población los fue a vandalizar, les fue a hacer fechoría y media y, por ejemplo, no cumplieron su función. No estuvieron ni 6 meses. Creo que se fue la administración y antes de que fuera la administración fue de, ¿sabes qué? Me llevo mis postes porque me los hicieron feos y no quiero que eso se quede ahí como un acto fallido. Porque justo tiene que ver con esas cuestiones. Cuando realmente la sociedad se involucra, no solamente para decir lo malo que está pasando, entonces estamos hablando de una verdadera capacidad de prevención por parte de la ciudadanía. Oye, Ángeles, pero hace ratito no dijiste que no le podíamos devolver la responsabilidad a las personas o a las víctimas. Efectivamente, y sigo sosteniendo el mismo punto. No es devolverle la responsabilidad, es generar sinergia. ¿Cuántos policías necesitaríamos para poder garantizar la seguridad en nuestro entorno? Necesitaríamos ser la mitad de la población policías y la otra población tendríamos que ser ciudadanos para que tuviéramos de a uno por persona. Y el único modelo en donde yo he visto que cada persona tiene su propio policía es la cárcel del Secot. Es el único modelo. Dirían por ahí, si ustedes conocen otro, estoy abierta al diálogo, pero es la única cárcel que yo conozco que por cada delincuente que está ahí tienen un guardia de seguridad. Y eso porque realmente El Salvador sabe la problemática que tenía. Y ahí no es punto de comparación con México. En México también tenemos una gran problemática, pero no la podríamos abordar igual que ellos. Me queda claro. Pero por eso les digo, realmente nos podemos hacer multiplicadores de buenas prácticas, ¿correcto? Ya con esto cierro la parte de las estrategias que tiene que ver con la promoción de la prevención del delito, con la ok. La cárcel del Secot la cárcel del Secot tiene que ver con este modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. Hay dos documentales buenísimos. No recuerdo el autor del primero, perdón, es un creador de contenidos quien tuvo la oportunidad de hacer un recorrido de casi 45 minutos en la cárcel, en donde nos presenta desde el cómo fue la revisión física que tuvo para que pudiera ingresar, hacer la grabación, observar cómo se lleva a cabo el fenómeno, y también la de Luisito Comunica, solamente que la de él sí la sentí un poquito más cuidada en el sentido de que sí, no le dejaron colocar tantas cámaras, no lo dejaron interactuar tanto como la otra persona. Supongo porque el otro creador de contenido es un poquito menos conocido que el segundo que les comentó, pero es muy bueno. Vean, estos documentales están en YouTube, así nada más busquen como visita la cárcel del Secot y van a ustedes poder observar el fenómeno que ellos tienen y que su cárcel justamente no tiene el mismo principio que tenemos en nuestro país, que tiene que ver con la reinserción. El principio de ellos es mantener a la población ahí porque justamente saben que cometieron un delito
y que no hay forma de que ellos regresen a la calle. Y lo ha dicho de manera muy puntual Nayib Bukele. El objetivo de que ellos estén ahí es separarlos de la sociedad, no regresarlos. O sea, ni por un momento ellos tienen o tendrían por qué albergar la oportunidad de que en algún momento voy a salir. Y eso puede ser cuestionable o no, pero es una política que hasta este momento al país le está funcionando. Entonces, también se los dejo ahí de tarea. Con esta diapositiva cierro para hablar acerca de los indicadores, porque nos habla justamente de la propuesta de política, programas, estrategias y que tiene que ver con el diseño y la recuperación de los espacios para justamente generar este tipo de acciones. Ya muchas de estas acciones nosotros las hemos visto en acción. Por ejemplo, esto de las faenas comunitarias, no sé si han tenido oportunidad, por ejemplo, los fines de semana, principalmente sábados, domingos, que el gobierno del estado hace este tipo, por ejemplo, de promoción con respecto a hablar de que van a cortar, por ejemplo, malezas, sembrar arbolitos, a quitar basura, a pintar guarniciones. Justamente tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos. Pero algo importante es que la recuperación del espacio público no se limita solamente a esa parte, sino que tiene que ver con una criminología especializada que se llama criminología ambiental. Dentro de la recuperación del espacio público es garantizar que el espacio obre a favor de tu seguridad. Ejemplo, si ustedes salen a la calle y voltean derecha, izquierda y tienen un aspecto de que ustedes puedan ustedes observar cómo ocurre este tránsito vehicular y su vista es totalmente periférica y les permite observar el entorno, estamos hablando de un espacio que les va a servir y les va a funcionar a ustedes para que justamente puedan generar esos espacios de seguridad. Ahora, si aunado a estos espacios, por ejemplo, tienes una luz natural que te permite justamente observar sin que tengas algún tipo de obstrucción, o si, por ejemplo, por las noches tienes una luz artificial que también te lo permite, bueno, entonces estamos hablando todavía de un espacio que todavía te puede generar mayor seguridad. Y si, por ejemplo, en este caso estamos hablando de espacios en donde a lo mejor sí hay vehículos estacionados, pero no son muchos y estos no permiten justamente espacios o puntos ciegos en donde tú puedas generar ese tipo de algún tipo de arbitrariedad, ¿correcto? O algún tipo de daño, ¿correcto? Entonces, ese tipo de espacios tiene que ver mucho con la recuperación de los espacios públicos y este tipo de acciones. Voy a leer otro comentario, por aquí me dejaron, perdón. Alto, medio, bajo. Ok. Para puntualizar con el tema de la casa del Secot, para que tampoco no me salga mucho del tema, pero sí invitarlos a que justamente tengan esta mente curiosa. Recuerden que en ese sentido, todo lo que fue la parte de Centroamérica vivió un fenómeno con el tema de las maras, la Mara 13 y la Mara 18, ¿correcto? Esto fue un fenómeno delictivo que desafortunadamente impactó de manera negativa, sobre todo en las poblaciones juveniles, con el hecho de querer pertenecer a uno de estos dos bandos. Conforme fue creciendo este fenómeno, pues empezaron a insertar en otro tipo de conductas delictivas que tenían que ver propiamente con aspectos de robar, mutilar, privar de la vida a las personas, hacerse de recursos económicos a la mala, entre otras cuestiones más. Dentro de estos aspectos, pues desafortunadamente se vio involucrado que también se volvieron en algunos casos sicarios, también se volvieron parte de este tipo de delincuencia que iba con el tema de la droga. No necesariamente los maras estaban involucrados con la droga, ellos tenían más con este tema de la apropiación del espacio y que tenía que ver con la imposición de sus propias reglas, ¿correcto? Sin embargo, la concepción que tiene este país con respecto a lo que consideran ellos terrorismo tiene que ver justamente con ese miedo que se generó de manera poblacional y en el aspecto de que tú no eras libre de llevar una acción porque podía llegar un mara y por el hecho de que te pidiera dinero y tú no se lo quisieras dar, que quisiera hacer uso de tus cosas o que eso pudiera ser parte de esas cuestiones, pudiera ser este tipo de cuestiones, ¿correcto? Ahora, para irnos acercando a esta parte, ¿correcto? Cuando se genera la cárcel del Secot, que fue poquito antes de pandemia, el objetivo de esta prisión era justamente lograr que todas las personas que como tal llevaron a cabo este tipo de conductas, los pudiéramos poner en un espacio confinado. Ya que hicimos esta parte, el objetivo de la prisión derivado de las acciones que cometieron y que para este país tenían que ver con un impacto negativo como un delito de alto impacto, justamente la posibilidad de salir de prisión era muy poca o prácticamente nula, ¿correcto?
Aquí el objetivo no cumple como el de nuestro sistema mexicano, que tiene que ver con una reinserción de acuerdo al tipo delictivo, ¿correcto? Entonces, eh, ok, efectivamente, sí, ya no se utiliza la palabra peligro social, sino se utiliza efectivamente el tema de ah, riesgo social. Efectivamente, ya hemos migrado algunos términos, pero justamente no quería dejar pasar lo que ahorita comentaba. Eh, la cuestión de lo que se está estableciendo aquí con respecto a lo que ocurre dentro de la cárcel de El Salvador es que lo que yo les mencionaba es algo cierto. No tiene que ver este tipo de prisiones en un sistema de prevención terciaria con un tema de reinserción, sino que tiene que ver más con una cuestión de que la persona privada de su libertad permanezca ahí porque no tiene una función positiva para el Estado. Que ojo ahí, en este año, creo que fue finales del año pasado, principios de este, diría, Nayib fue en este caso, híjole, ojalá no se vuelva dictador porque la gente lo aclama mucho. Él decía, primero vamos a tener a los delincuentes apartados de la sociedad, pero ¿qué creen? Ahora les dio una tarea. Ahora ellos tienen que pintar escuelas, tienen que hacer las bancas de las escuelas y coser uniformes. ¿Por qué? Porque lo que ellos están viviendo dentro de prisión no es gratuito. Ellos el que tengan derecho a un espacio en donde permanecer, donde vivir, donde alimentarse, aún con la calidad de alimentos que ellos señalan que es de mala calidad por cuestiones de que no consumen ninguna proteína, sino que todo es basado en un tema de semillas y de en este caso de leguminosas. Pues bueno, ellos lo ven como algo muy raquítico en cuanto a su alimentación, ¿no? Pero sí tiene que ver más con ese modelo de no reinserción, sino que tiene que ver más con un modelo de trabajo comunitario, ¿correcto? Entonces, justamente hace un momento, como lo señalaban, efectivamente, no estamos hablando de un tema de peligrosidad propiamente para ellos, sino que estamos hablando más de cuestiones en cuanto al tipo de delito que se cometió y en este caso el impacto que se tuvo. En criminología hablamos del crimen, criminal y criminalidad, ¿correcto? Hablamos en este caso, para el caso concreto del que les estoy hablando, de una criminalidad que alcanzó márgenes en donde la mayoría de la población se vio afectada. Entonces, yo les invito por ahí, mentes curiosas, pues bueno, que se den la tarea y se van a dar cuenta, y por ahí decían unos, ¿y por qué no hacemos lo mismo que el... No funcionaría? México tiene otra estructura, es un país más pequeño, es un país más grande, tiene otros aspectos, y ahorita que hablemos de prácticas exitosas, hay algunas cuestiones en las que nos podemos comparar con otros, pero hay otras donde definitivamente no se puede, ¿correcto? Ahora, algo importante, ustedes vinieron por el tema del cómo se generan los programas. Algo interesante, ya que hemos entendido el tema del delito, ya que lo hemos entendido desde la esfera del delito culposo y el delito doloso, ya que hemos entendido que justo para poder hablar del modelo de prevención tenemos que entender las características teóricas que esto tiene. Ok, bueno, ya nos presentaste, Ángeles, la propuesta de la estrategia nacional. ¿Quién y cómo caramba se construyó esa propuesta? Bueno, existe una metodología que a mí me encanta, que es la estructura analítica, que tiene que ver justamente con la generación de los árboles de problema y los árboles de solución. A mí me encanta porque es como si te hicieras una radiografía de cuerpo completo en donde alcanzas a ver justamente todo lo general de lo que se consolida como causa y efecto, ¿correcto? Imaginemos en este caso, para que te explique mejor qué es un árbol de problemas, cuando tú observas en la naturaleza esto tan bello que es un arbolito, tú lo primero que en este caso puedes ver de frente, pues bueno, tiene que ver con cuestión al tema del tronco y la copa, ¿correcto? Es decir, tú puedes ver totalmente de frente la existencia de este tipo de aspectos. En un problema social, tú puedes ver que existe el problema y puedes ver los efectos que está teniendo. Ejemplo, tú puedes estar viendo que justamente se está llevando o se está incrementando el tema de robo a transeúnte, ¿correcto? Ahí está el problema. Y sabes que existe porque hay notas periodísticas, porque los noticiarios te lo dicen, porque un amigo te contó. Ahí está el problema y tú lo ves y ves los efectos negativos que tiene. Ejemplo,
No, yo ya salgo a la calle con 2 celulares. Ay, te has de tener mucho dinero. No, me llevo el viejito por si me lo roban, que se lleven ese, ¿para qué se llevan el bueno, no? Y muchos somos partidarios de eso, ¿no? O el aspecto de, no, yo por lo menos ando trayendo 50 pesos en la cartera. Ah, no, qué bueno, por si se te antoja algo. No, porque también te pegan si no llevas dinero, también te golpean porque no te quitan nada. Dices, ah, caray, no, o sea, ese tipo de situaciones, ojo, vemos el problema, que es un tipo delictivo, y vemos el efecto, ¿correcto? Lo que no vemos es justamente lo que ustedes observan en pantalla, que son las raíces. ¿Qué es lo que lleva a las personas a cometer ese tipo de hechos? Y eso es lo bonito de esta metodología, justamente cómo tú detonas esta parte, ¿correcto? Para que nosotros podamos hacer esto, tenemos que empezar por definir nuestro problema. Y esta es la parte que a ustedes les va a tomar un poquito más de tiempo para que lo puedan hacer. Cuando tú defines este tipo de problemáticas, tú lo que tienes que hacer es justamente cuestionarte cómo en este caso eso que nosotros estamos observando llegó a ser un problema. ¿En qué punto o de qué forma se generó esta parte del problema? Y a partir de ello, poder hacer este resumen para poder generar el planteamiento del problema, ¿correcto? Este debe ser un resumen de la situación. No podemos meterle paja, no podemos alimentarlo de muchas ideas. Tiene que ser algo específico porque cada problema tiene su propia característica que lo llevó a que existiera. ¿Esto qué significa? Necesitamos que sea puntual, que vaya en una relación, en una redacción de un hecho negativo y que pueda ser una situación que pueda ser revertida, ¿correcto? De manera muy puntual, se debe tomar en consideración a quién es a la población que afecta. Una analogía muy tonta, es como si ustedes dijeran, no tengo que ponerme, y abres el ropero y te aplasta una avalancha de ropa, ¿no? ¿Cómo sabes que es un problema? Sería un problema si tú eres el ropero y efectivamente no te ataca la avalancha y dices, ay, son los mismos pantalones de siempre y mi misma blusita del color deslavado, ¿no? Que empezó siendo rosa y terminó siendo palo de rosa, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. ¿Y a quién le afecta que justamente este tipo de fenómenos se presenten? Y se tiene que hacer la descripción. Ojo, cuando hacemos un planteamiento de problema, debemos evitar utilizar la palabra ausencia o falta de un bien o servicio. Ejemplo, si yo digo, el robo de autopartes se deriva de la falta de iluminación en la calle. Pues bastaría con que pusiéramos más luminaria en la calle, ¿no? Y les van a dejar de robar a los vehículos. Y no es la realidad, ¿correcto? Cuando tú quieras revertir este efecto, vas a poner las luminarias y van a seguir robando autopartes y a lo mejor hasta el delincuente dice, ay, qué chido, porque yo ya no veía, a estas horas ya se volvió imposible meter el destornillador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Tu narrativa con respecto a cuando haces un planteamiento de problema tiene que ver de manera directa, por ejemplo, utilizando palabras que tienen que ver directamente con la problemática en sí misma. Ejemplo, pudiéramos hablar de la generación de la violencia familiar en personas adultas mayores de 65 años y más en la ciudad de Puebla. Ya en sí mismo hablar del delito ya es una conducta negativa, ¿correcto? Entonces ahí ya empiezas a hacer un planteamiento de problema y ya puedes en tú hablar incluso, por ejemplo, del incremento o de la disminución, ya puedes hablar de otros fenómenos, ¿correcto? Pero no puedes decir, ejemplo, el aumento de la violencia familiar a personas de mayores de 65 años se deriva de la entrega de tarjetas de bienestar. Ah, bueno, entonces ya no le demos tarjetas a las personas de más de 65 años para que ya no las violenten, ¿no? Cuando en realidad eso no va a solucionar el problema. Igual las van a seguir violentando. Pero a lo mejor ya no es un tema económico, sino a lo mejor es un tema físico, o es un tema psicológico, o es un tema de abandono, ¿correcto? Ahora, este es un ejemplo de planteamiento de problema para que ustedes puedan observarlo. Los elementos que yo les mencionaba hace un ratito, debemos de tener nuestra área de enfoque, nuestro problema y la magnitud. Ejemplo, ¿cuál es el problema o área de enfoque? Estudiantes de familias con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos. Estamos muy sabidos que no nos interesan otro sector más que ese. La problemática, la deserción escolar en educación media superior. Si ustedes observan la redacción, la palabra deserción es una palabra en sentido negativo. No hablamos justamente de los estudiantes que no van a la escuela, los estudiantes que no asisten a la escuela.
dejamos de lado ese criterio de redacción y ponemos directamente la palabra en el sentido negativo. Deserción escolar, ¿correcto? La magnitud del problema, deserción del 60% de estudiantes en la educación. Oye, Ángeles, ¿y qué pasaría si yo quiero hacer un planteamiento de problema de algo que no sé cuánto existe en problema? Ejemplo, quiero saber, en este caso, o hacer un programa que vaya dirigido a las cuestiones del bullying, pero no está medido. Si tú te metes a INEGI, no vas a encontrar una estadística que hable de bullying. Te va a hablar de mujeres mayores de 15 años que han sufrido violencia en el espacio escolar, pero no vas a encontrar bullying, ¿correcto? Oye, ¿y qué pasa en esos casos? Puedes, en este caso, no es mi recomendación, pero funciona. Puedes un poquito dejar de lado la magnitud, la puedes en este caso dejar de lado, siempre y cuando tengas fundamentos muy centralizados en la parte del problema y en la población o área de enfoque, ¿correcto? Si esos dos primeros criterios están bien fundamentados del por qué vas a llevar a cabo tu actividad, la magnitud la podemos dejar un poquito de lado, ¿correcto? Y es un dato que a lo mejor dentro del procedimiento vas a encontrar porque a lo mejor vas a hacer aplicación de encuestas, de entrevistas y vas a obtener el dato. Mi recomendación es, antes de que empieces a trabajar un problema, sí mídelo, porque si no, no vas a saber si es un problema o no, salvo que lo que yo te daba de excepciones, que realmente sepas que es un problema, ¿correcto? Ahora, tomando en cuenta, a ver, dice, si se habla, perdón, ahí tengo aquí un mensajito. Si se habla de delincuencia organizada específicamente tomando en cuenta la población de niñas, niños y adolescentes, la problemática central podría ser la delincuencia organizada como tal o el reclutamiento de niñas, niños por parte de la delincuencia organizada. Ok, aquí es importante que tomen en consideración qué fenómeno tú quieres tomar en consideración. ¿Esto qué significa? Me dices en la primera idea, tomando en cuenta la población de niñas, niños y adolescentes, dice, se habla de delincuencia organizada, específicamente tomando en cuenta niños, niñas y adolescentes, la problemática central podría ser la delincuencia organizada como tal o el reclutamiento. Mi punto de vista. Si tú vas a trabajar con los los niños, las niñas y los adolescentes que están siendo reclutados para la delincuencia organizada, entonces, ojo aquí, tendríamos que hablar. El reclutamiento para la posible comisión de conductas tipificadas como delitos en donde se encuentran involucrados niñas, niñas y adolescentes. Ojo, en este caso muy en específico, sí hay que tener mucho cuidado con la redacción, porque acuérdense que los menores de edad no cometen delitos, pero sí pueden ser reclutados para llevar a cabo acciones que se tipifican como delitos, ¿correcto? ¿Esto qué significa? Los chicos, si son mayores de 14 años, ellos se ven involucrados en un tema de justicia para adolescentes muy separado del que vive un adulto, ¿correcto? Sí tiene características similares, pero es muy diferente. Entonces, aquí sí es importante, ojo y mucha atención, que sí sepan cuál es su población de enfoque. ¿Con quién quieres trabajar? Si quieres trabajar con las niñas, niños y adolescentes. Si quieres trabajarlos a ellos como víctimas. Si quieres trabajarlo a ellos como incluso los propios reclutadores, porque ojo, ha habido grupos delictivos en donde a los propios chavitos los ponen a reclutar con la promesa, uno, encuéntrame a tu reemplazo y tú te vas. O bien, vuélvete ya parte del grupo, asciendes en cargo, pero necesito quién va a ser tu chamba. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado qué es lo que vamos a trabajar. Me parece una excelente idea, realmente agradezco mucho la aportación que hicieron. Nada más ahí les encargaría mucho. ¿Cuál es tu población objetivo? ¿Va? Para que podamos hacer ese ejercicio. Aquí están justamente los conceptos de poblaciones. Tenemos la referencia, que es nuestra población universal, la población potencial, que tiene las características necesarias y que pueden cumplir con el parámetro, pero la población que nos interesa es la población objetiva, que tiene justamente, que cumple no solamente con la parte del potencial, sino que es la que nos interesa para poder trabajar. Ahora, los errores frecuentes, que ya se lo señalaba, que en este caso tomemos en consideración la falta de servicio, la ausencia de solución o la falta de un bien como la respuesta, ¿correcto? Ahora, este esquema me gusta mucho porque justamente, pues bueno, ya les señalaba, ¿no? En un árbol de problemas tenemos en el tronquito nuestro problema central. ¿Esto qué significa? Que es justamente la problemática que estamos nosotros observando y que podemos ver en la copa, podemos ver el efecto directo que esto está causando y que en este caso, pues bueno, las raíces son lo que sostiene esa existencia.
¿correcto? Pero en un árbol de soluciones, que es como su otro lado de la moneda, el problema central se vuelve el objetivo central, es decir, la solución que estamos buscando, ¿correcto? Por eso la redacción se vuelve importante, porque si hablábamos hace un momento de la deserción escolar, tendríamos que hablar entonces como solución la permanencia escolar, ¿correcto? Garantizar, pues bueno, en este caso, la conclusión del ciclo escolar. Tendríamos que buscar justamente la contraparte, ¿correcto? Si hablábamos hace rato de que el efecto directo, de que, por ejemplo, en este caso, los chicos dejen de estudiar, tenga que ver con disminuir posibilidades laborales, pues ahorita sería aumentar las posibilidades laborales. Pero si la causa de la deserción escolar, por ejemplo, por mencionar algo, fuera el tema, por ejemplo, de embarazo adolescente, pues tendríamos que ver con la disminución de la presencia del embarazo adolescente o, en su caso, el embarazo adolescente como otra causa más o como otro planteamiento de problema. Y sé que de repente está bien padre que nos expliquen la teoría. La práctica es la que se confunde, ¿no? Y es la que nos cuesta más trabajo. Por eso yo les ponía aquí un ejemplo. Recuerden que en el árbol de problemas yo les decía, en la parte central va tu problemática, que va compuesta del problema, población y medición. Ejemplo, el delito de violencia familiar es la principal causa de violencia hacia las mujeres en el municipio de Zacatlán, con 169 denuncias presentadas en 2024. ¿Tenemos el problema identificado? Sí, tenemos la violencia familiar. ¿Tenemos la población? Claro, estamos hablando de mujeres. ¿Estamos hablando de una medición? Sí, hablamos de 169 denuncias presentadas en 2024. Entonces, ya tenemos nuestro fenómeno completo. Ahora, ¿cómo identificamos las causas? En este caso, vamos a irnos haciendo preguntas. ¿Por qué se presenta el delito de violencia familiar como la principal causa de violencia en Zacatlán? Por dinámicas familiares disfuncionales. ¿Por qué se genera el delito de violencia familiar como principal causa de violencia hacia las mujeres? Por normas familiares negligentes. ¿Por qué se genera la violencia familiar? Por dificultad en el manejo de emociones. Chequen la redacción que está en morado. Ojo, esa redacción que yo hago son las palabras en sentido negativo, ¿correcto? Ahora, ya tenemos esa primera línea de causas directas. Ahora, vamos a preguntar, ¿por qué existen dinámicas familiares disfuncionales? Si se dan cuenta, la pregunta ahorita ya no tiene que ver con la problemática. Ahora la pregunta tiene que ver por qué existe esa causa. ¿Por qué existen dinámicas familiares disfuncionales? Porque existe repetición de patrones. ¿Por qué existen normas familiares negligentes? Por la ausencia de límites en la conducta. ¿Por qué existe dificultad en el manejo de emociones? Por la incapacidad de regulación de emociones, ¿correcto? Cuando tú quieres averiguar las causas indirectas, o en este caso, las causas que sostienen a las causas, tienes que preguntarte por qué existe ese fenómeno. Y la respuesta nuevamente en el árbol de problemas tiene que llevar una característica negativa. Mi recomendación siempre es evitar la palabra ausencia, carencia, falta. Si lo vas a poner, puedes poner inexistencia de, nula participación, en este caso, por ejemplo, deficiente servicio, deficiente atención, por ejemplo, palabras que tengan que ver justamente con esos aspectos, pero evita la palabra no, porque cuando lo pases al árbol de soluciones vas a tener problemas. Ahora, ya encontramos lo que genera el problema. Ahora vámonos por la parte que se tiene como, en este caso, la consecuencia, ¿correcto? La consecuencia de las dinámicas familiares disfuncionales es la existencia de expresiones de violencia física, psicológica, entonces. Oye, Ángeles, pero ¿no dijiste que la redacción tiene que ir en negativo? Ojo, si tú te das cuenta, todo el contexto de lo que metimos ahí hablan de situaciones negativas, porque te dice existencia de expresiones de violencia. La violencia en sí misma es un aspecto negativo. Entonces, que existan estas expresiones tiene que ver justamente con estas características negativas.
Ángeles, me estás enredando mucho. Sí, lo sé. Para ser la primera vez que ustedes ven la metodología, pudiera parecer enredado. Créanme, eh, este es un entrenamiento que yo tuve prácticamente de 2, 3 meses, pero es muy bonito cuando ya lo comienzas a dominar porque comienzas a entender tu fenómeno, ¿correcto? Ahora, ¿por qué existen estas expresiones de violencia? Perdón, ¿cuál sería en este caso el efecto o el resultado de la existencia de las expresiones de violencia? Abandono del hogar, ¿correcto? Porque una persona quisiera permanecer en un espacio en donde están violentando. Vámonos, ¿correcto? Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la consecuencia de las normas familiares negligentes? El riesgo de comportamientos violentos o riesgosos. ¿Cuál es la consecuencia de la existencia de los riesgos y comportamientos violentos o riesgosos? Riesgo de perpetración de conductas violentas. Y así nos vamos, ¿correcto? Vas a ir generando preguntas. Ay, perdón. Y en un árbol de soluciones, lo que yo les mencionaba hace un momento, por ejemplo, en la solución, el delito de violencia familiar dejó de ser la principal causa de violencia hacia mujeres en el municipio de Zacatlán. Como aquí la palabra violencia es un sentido negativo y no puedes encontrar una palabra exactamente que pueda ser su antónimo, entonces en este caso tiene que llevar un sentido de abandono, de dejar, de disminuir, ¿correcto? Entonces en este caso el delito de violencia familiar dejó de ser la principal causa de violencia. ¿Y qué es lo que haces? Te trasladas todos tus textos que habías tenido en el anterior árbol y ahora, por ejemplo, en este caso, hablamos de dinámicas familiares funcionales, hablamos de normas familiares democráticas, facilidad en el manejo de emociones. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con la redacción, porque como no solo vas a cambiar el sentido positivo, todo esto, si tú te das cuenta, solamente cambia. ¿Correcto? Inexistencia de expresiones de violencia, permanencia en el hogar. Hablábamos de consecuencias, la disminución del riesgo de comportamientos violentos y por tanto la disminución de riesgo de perpetración de conductas violentas. ¿Correcto? Cuando tú ya tienes esto, tú ya tienes mayores oportunidades de decir, ok, si vamos a trabajar temas de prevención de la violencia familiar, tenemos que generar acciones que tengan que ver con dinámicas familiares funcionales. ¿Cómo logras dinámicas familiares funcionales? Ah, bueno, puedes hacer talleres, puedes hacer escuela para padres. ¿Cuál va a ser tu objetivo? Que logres combatir esto porque esos medios directos son tus aliados de lo que tienes que hacer en un programa. Y ya no es nada más entregar folletos, hacer un video, entregar información, ir a una red social. Ya no es. Ahora ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Si realmente quieres combatir el delito de la violencia familiar, tienes que generar acciones que vayan encaminadas a esos objetivos que justamente ya te salieron en tu árbol. Y entonces te digo, pasamos de ser buenas ideas a ser justamente un planteamiento metodológico, ¿correcto? Insisto, si cuesta un poquito de trabajo, les va a costar al inicio y realmente de repente sí se nos enredan. Pero en cuanto ustedes comienzan a tener esta parte de mayor claridad de cómo se construye un árbol, créanme, están del otro lado. Es una metodología muy bella que les va a ayudar mucho a facilitar sus procesos, ya sea que ustedes sean estudiantes, ya se dediquen al servicio público. Yo les invito a que puedan hacer este tipo de trabajos, de metodologías. ¿Tienen alguna duda con la construcción del árbol de problema? De todas maneras, en el material que les van a presentar, van a estar estos modelos y les va a servir mucho para que ustedes los puedan desarrollar. Y ya para cerrar, pues vamos a hablar de algunos casos prácticos y exitosos en México y en la TAM. Muchísimas gracias. Gracias también por quienes me están contestando tanto en cámara como en mensajito. Ya para ir cerrando, pues bueno, dentro de estas prácticas exitosas, pues bueno, el primero que debemos presumir es que en México tenemos nuestro Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia y que justamente fue el bastión para decir, basta. O sea, la prevención no solamente es única y exclusiva para los centros de reinserción. Echándonos un recuento histórico, nos dimos cuenta que la primera vez que nuestro país habló acerca de prevención
fue en Plan Nacional de Desarrollo de Luis Echeverría Álvarez, en donde lo mencionaba 3 veces y lo mencionaba con respecto al tema del sistema penitenciario. Él todavía hablaba justamente del tema de la prevención, de la repetición de las conductas delictivas, y lo menciona 3 veces en su Plan Nacional de Desarrollo. O sea, es la primera vez que aparece la palabra. Y posteriormente ya comienza a mutar y se empiezan a dar cuenta que no solamente es limitante para ese tipo de aspectos. El programa, justamente como aquí lo señala, nace con la preocupación de las instituciones y para atender justamente los problemas de seguridad y el aumento justamente de la actividad criminal y justamente por parte también de grupos de la delincuencia organizada, y que justo tenía que ver con estas cuestiones en donde teníamos que empezar a meter a la seguridad en esos espacios en donde pues se les había impedido que pudieran ingresar, que tenía que ver justamente con espacios con alta percepción de inseguridad. Ojo, si bien se tenía identificadas zonas en donde se llevan a cabo conductas delictivas, ¿qué te juega mucho en contra? La percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad es esa cuestión intangible a través de la cual tú como persona puedas decir que no te sientes seguro en un espacio, que no te puedas sentir seguro, por ejemplo, caminando en ciertas calles, llevando a cabo actividades en ciertos horarios o en este caso, por ejemplo, el uso de ciertos espacios. Esa percepción. Quizás de manera física el espacio no te ha hecho nada y no has sufrido el evento, pero la simple forma de cómo está estructurada, las personas que conviven en ese espacio, te llevan a esa percepción. Hace algún tiempo se tomaba en consideración de que este tipo de características intangibles no eran medibles. ¿Y qué creen? Llegó INEGI con la ENSU. La ENSU es esta encuesta de percepción de seguridad en donde ustedes pueden medir qué tanta percepción tenemos nosotros con respecto a la seguridad de nuestro entorno, margen de confiabilidad de las autoridades, rendimiento por parte de las autoridades y qué tantas denuncias se han generado con respecto a la cifra negra y la cifra real. Acuérdense que la cifra dorada nunca la alcanzamos, ¿correcto? Porque entre la cifra negra y la cifra real, que tiene que ver justamente con quienes, en este caso, omiten denunciar con respecto a los que sí denuncian, y justamente la parte, pues bueno, de esos más menos que se tienen en cuadrar números, ¿correcto? Pero justamente parte del programa nacional tiene estas vertientes, ¿correcto? Esa fue una de las primeras prácticas exitosas que se tuvo. La segunda es el programa de Bolsa Familiar de Brasil. Este programa, pues bueno, habla justamente de las iniciativas de transferencias monetarias relacionadas justamente con la reducción de la pobreza y la mejora de la salud pública. Ángeles, ¿eso qué tiene que ver con la prevención? Yo les decía hace rato. Recuerden que cuando hablamos de seguridad, no solamente nos limitamos a policías y el tema de patrullas, sino que también tiene que ver con esas características que nos generen seguridad en el resto de los aspectos para que podamos mejorar los aspectos de cómo yo me siento dentro de un espacio. Algo que también es muy cierto y que nos ha dejado desafortunadamente el tema de la violencia tiene que ver con cuánto se invierte con respecto al tema de las salas de traumas y el tema, por ejemplo, de atención que le restamos por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas con respecto a enfermedades, por ejemplo, en este caso, hechos traumáticos, como por ejemplo, el tema de atender a personas con lesiones graves, lesiones por algún objeto punzocortante o algún tipo de arma, ¿correcto? Por ejemplo, lo que se hizo en Brasil es que justamente en lugar de dar este tipo de dineros dedicados al tema de las patrullas y los policías, ellos hicieron justamente esta identificación de qué fue, o en este caso generaba la pobreza, y justo nos llevaba a aspectos de salud pública para que en este caso se pudiera trabajar especialmente con infancias con respecto al tema de generar y garantizar estos espacios seguros para ellos y desde muy tempranas edades empezar a trabajar cuestiones en donde no se diera lugar justamente a aspectos negativos, ¿correcto? Por otro lado, el Pacto Nacional por la Seguridad de República Dominicana, que justamente incluye un plan de medidas como el aumento de multas, implementación de sistemas de puntos de licencia, campañas de concientización y mejora en la infraestructura hospitalaria para reducir el tema de muertes. Ellos, por ejemplo, estaban trabajando mucho con el tema
de delitos de tipo culposos más que dolosos, porque se dieron cuenta que justamente tenía que ver con estas cuestiones en donde lo que ya les señalaba, ¿no? Se cometen delitos bajo el uso y abuso de este tipo de sustancias, que lo que tenemos que hacer es combatir y evitar que justamente se sigan generando este tipo de aspectos, y que tenía que ver más con la cuestión de ir limitando quién y cuándo podía utilizar este tipo de transporte, y en este caso, pues bueno, reducir de manera anual, pues bueno, el número de muertes. Hasta este momento, pues la métrica nos dice que están alcanzando resultados favorables y que se busca en una proyección de la reducción de muertes hasta un 15%, pues bueno, hasta el 2030. Otra más que tenemos el Programa de Seguridad Ciudadana de Uruguay, que tiene que ver con la intervención comunitaria y que es un modelo que justamente estamos aplicando en el resto de Latinoamérica con respecto justamente de evitar que sea la justicia quien haga este trabajo, es decir, evitar que justamente, pues bueno, interfieran algunos otros aspectos más de los sistemas judiciales y que pues lo podamos trabajar desde una parte más social. El modelo de intervención grupal de América Latina, que tiene que ver con los patrones de violencia que se generan de manera muy específica en las comunidades y que tiene que ver con la identificación de individuos. Este modelo es el que prácticamente estamos utilizando ya todos bajo el modelo justamente de la ONU, que también ahorita lo vamos a ver, y que tiene que ver justamente con la la minimización del daño con la maximización, en este caso, de las detenciones. Y por último, pues, y ya para cerrar esta charla, pues el modelo de prevención que se realiza justamente por parte de las oficinas de las Naciones Unidas, en donde promueve la prevención del crimen mediante programas deportivos y que tiene que ver principalmente con el fomento, pues bueno, de valores, el trabajo en equipo a través de una disciplina deportiva y que tiene que ver justamente con estos impactos a favor de la población. En ese sentido, pues bueno, yo aquí terminaría mi intervención y me gustaría mucho saber si justamente, pues bueno, de las personas que nos han estado acompañando en este chat, pues bueno, tuvieran alguna duda, si alguien quisiera activar su micrófono o algo que les gustaría, pues bueno, que pudiéramos cerrar o alguna conclusión o aportación que les gustaría hacer. Si Ok. alguien tiene alguna duda, recuerden que pueden activar su micrófono, pueden hacer uso de la voz y pues bueno, ya la maestra les resolverá sus dudas.